¿Qué es lo que te hace infeliz? Mírate por dentro y cuestiónalo. Nosotros podemos cambiar la forma en que pensamos de muchas cosas, pero también agradeciendo todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, desde lo malo hasta lo bueno. Y es difícil convencer a las personas. Y es como tú dices, terminan convenciéndose cuando llegan a un punto de no retorno. Amor y agradecimiento. Esas son las emociones y las intenciones más grandes que nosotros podemos tener. La felicidad, la paz mental, la estabilidad emocional, el amor de la familia, eso no lo paga el dinero. Una persona adinerada tiene los mismos problemas, porque puede que no tenga problemas financieros, pero está el de estrés, está el de emocionales, la presión familiar, porque la presión familiar a veces es mucho más grande, el miedo, todos esos son experiencias que te van a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, ¿tú qué prefieres verlas? ¿Como errores y darte por vencido, o como esas experiencias donde tú puedes en verdad crecer y seguir adelante y implementándola para que no las vuelvas a cometer? La vida es un aprendizaje. Pero es difícil cuando hay países como los míos, que son circunstancias complejas, descubrir este nuevo mundo, despertar, El porque es un sueño, despertar. estamos soñando. Exacto, porque es que cuando nosotros ya llegamos en este despertar nos estamos dando cuenta que en verdad hay muchísimo Claro, más allá, que nuestras oportunidades se claro, abren, exacto, de que nuestra abundancia es basado en cómo nosotros lo veamos, pero también hay exacto. muchísimas cosas que nosotros tenemos que limpiar, hay muchísimas heridas que tenemos que enfrentar, porque como seres humanos nosotros somos primero que todo emocionales, nuevamente tenemos esa conexión de nuestros padres son las primeras personas, nuestro entorno familiar son las primeras personas que nos enseñan, de las cuales nosotros aprendemos. Y mientras que estamos aprendiendo de ellos, entonces también al mismo tiempo los estamos juzgando y los estamos culpando, porque es que yo crecí así, porque es que yo fui una persona tímida, entonces fue porque mi mamá me protegió demasiado, es que yo no sé sostenerme porque es que mi mamá me resolvió todo, yo no sé cómo ser una persona, o por ejemplo los hombres no saben cómo ser emocionales porque no se les enseñaron. Nadie nos Nosotros enseña. culturalmente le hemos dicho, tú como hombre lo único que tienes que hacer es ser un proveedor. Proveedor y ser el fuerte de la El fuerte de la familia y familia. nunca demostrar tu debilidad. Por eso tenemos el indicador tan grande de suicidio en el mundo, el hombre. Totalmente, porque no tienen un espacio. Nosotros como Exacto. sociedad y a veces nosotros incluso como mujeres, como parejas, no les damos ese espacio donde ellos puedan en verdad hablar. Ser Y vulnerable. es totalmente diferente. Cuando hablamos también de vulnerabilidad entre un hombre y una mujer es totalmente diferente porque nosotras como mujeres, cuando somos vulnerables, estamos llorando, nos estamos quejando, no necesariamente estamos diciendo, solucioname, pero Sí. quiero que me escuches. Cuando un hombre es vulnerable, no necesariamente va a estar en ese estado, pero sí va a poder decir, ¿sabes qué? Hoy no tuve un buen día, solamente déjame unos minutos para Exacto. esto. O, ¿sabes qué? Pasó esto en el trabajo, no quiero hablar del tema, pero déjame mientras que yo proceso todo. Pero ni siquiera les damos ese espacio. ¿Por qué? Porque les pedimos, así como también los hombres piden mucho a la mujer que quieren que sean esposas, que sean la mujer, que sean amas de casa, mejor dicho, que sean de todo. Exacto. Pero no les damos esa individualidad, le quitamos esa individualidad a la mujer, donde ya ellas se convierten en madres, se convierten en esposas, pero ya se olvidan quiénes son ellas, se les olvida ponerse como prioridad y qué es ponerse como prioridad, que ponen a todo el mundo como prioridad, ponen a sus hijos, a sus esposos y que después ellas terminan a veces con una vida infeliz, cuando sus ojos se van, con una depresión. Total. Dejan de ser ella. Dejan de serlo. Y si esa relación termina o si sus hijos se van, ¿qué hay de esa mujer? Exacto. A veces no hay nada. ¿Por qué? Porque ellas lo dieron todo y entonces empiezan a tener esa mentalidad de culpa, de víctima. Entonces también es, nuevamente, no es de cómo cambiar y mejorar nuestra mentalidad, pero cómo entender que es una mentalidad de víctima, una mentalidad de escasez y nuestras creencias limitantes. Cuando nosotros ponemos todo eso como que en una jarrita, por decir. Exacto. Y podemos estar cuestionando, pero ¿por qué pienso así? ¿Y qué tengo que hacer para yo ser feliz? ¿Qué puedo hacer para yo tener esa confianza? ¿Qué puedo hacer para tener esa autoestima? Porque las mujeres desafortunadamente sufrimos de baja autoestima. Pero claro. ¿Por qué? Porque somos comparadas y criticadas. Es importante y yo creo que la mujer siempre, yo creo que el ser humano debe ponerse a él primero. Exacto. Yo creía que sabe, que era al revés, primero la familia, después tu creencia, tu actitud, por último tú, no.
primero tienes que ponerte tú. Porque si tú estás bien contigo mismo, entonces tú tienes amor para dar, tú tienes una actitud positiva para enfrentar la vida, para apoyar a tu familia, tanto el hombre para ser proveedor, tanto la mujer para ser gestora de la familia, para ser buena esposa, llevar su trabajo, y más la mujer, que es más difícil porque la mujer tiene un carácter de querer llevarlo todo, pueden hacer varias actividades al mismo tiempo. Por eso ustedes soportan más estrés que nosotros. Porque pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Y siento que para ustedes es un poco más difícil. Pero siento que debe la mujer concentrarse en ella, sentirse bien ella con ella misma. La seguridad es súper importante. Por eso que pienso que más que la mujer leer un libro, porque aplique todo lo que está aprendiendo. Lo digo porque yo nací con una madre soltera. Yo sé lo que es ver el tren de una madre porque su hijo no tenga lo que ella quiere para comer o para vestir, ¿sabes? Y no tener un lugar donde aprender cómo manipular su mente y descargarla de la manera menos correcta. Y eso es difícil, porque como tú decías, se comparan, no me veo bien, no me siento amada, y es súper difícil para las mujeres salir de ahí. Antes de seguir, quiero agradecer a nuestra patrocinadora Lili León, asesora hipotecaria con licencia en Kentucky, Indiana y Florida. Lili lleva años ayudando a personas en este importante paso para tener casa propia. Y sabemos lo engorroso que puede ser este proceso para ti. Por eso ella te guía en la obtención de préstamos FHA, préstamos convencionales y no convencionales, incluso opciones de ITIN number y self-employed. Para más información no olvides contactarla en este número. Y gracias Lili por hacer que las personas cambien su mente. Es demasiado difícil y aunque sí quisiera corregirte una cosa, no es solamente de que ponerse en las mujeres como prioridad, pero el hombre también se tiene que poner claro, como prioridad. Pero sí, para las mujeres es muy, muy difícil por lo mismo, por los estereotipos, por culturalmente, lo que nosotros, donde nos ponen, las categorías que nos ponen. Exacto. En las historialmente. Nosotras hemos sido maltratadas, hemos sufrido, hemos estado en épocas donde no hemos tenido el derecho a votar, donde no podemos tener esa independencia, donde nuestra voz no era escuchada y ni siquiera la podíamos levantar por miedo a cualquier retribución de que pudiera pasar. Entonces las mujeres se han callado demasiado y por lo mismo incluso en este momento hay muchísimas mujeres, yo personal me incluyo también en esa categoría donde pensamos que tenemos que hacer todo solas, donde tenemos que aguantar, donde si vamos a llorar, no, yo tengo que llorar en la ducha, donde mis hijos no me vean, donde mi esposo no me vea, donde mi pareja no me vea, porque yo no puedo ser vulnerable, ni siquiera puedo ser vulnerable con mis amigas, no puedo ser vulnerable con mi familia. Y cuando nosotros contamos, tenemos que estar pensándolo 20,000 veces. ¿A quién confiamos? ¿Qué es lo que contamos? ¿Y qué tanto? Porque automáticamente nos van a criticar a nosotros. Sí. A veces cuando una relación termina, ¿quién es la culpa? De la mujer. ¿Por qué la mujer? Él fue el que también buscó otra pareja, buscó a alguien más. Ah, no, pero es que fue por la mujer porque no lo trató como tenía que ser, porque no le dio ese espacio que tenía. Exacto. Pero siempre hay alguien que culpar y ahí es donde entramos en esa mentalidad de victimismo. Exacto. Nosotros, incluso tú anteriormente mencionaste de nuestros padres. Nosotros aprendemos muchísimo de nuestros padres y también los ponemos a ellos en una categoría donde nos quejamos de todo lo que ellos hacen. Pero cuando nosotros entendemos y cuando nosotros aprendemos, primero que todo, que tu mamá hizo lo mejor que pudo con las herramientas que ella tenía. Ella no trató, ella solamente te enseñó lo que ella había enseñado. Nadie más fue a tu mamá o a nuestros padres a decirle, mira, ¿sabes qué? Esta es la forma de pensar, esto es lo que tú tienes que decir, exacto, esta es la forma que deberías de criar a tu hijo para que cree en un estado de abundancia, para que él tenga esa confianza, para que tenga ese amor propio, para que entienda de que puede salir adelante porque todo es abundancia, todo es vibración, todo es frecuencia. Nadie tuvo esas conversaciones con nuestros padres. Pero nosotros automáticamente lo que hacemos es ¿a quién culpamos? ¿A quién yo culpo de mi infidelidad? No, unhappiness. Oh, de mi falta de felicidad. Sí, que infelicidad no lo usamos mucho en español. Mi falta de felicidad. Por la falta de felicidad. ¿A quién culpo yo porque la vida, porque me estoy yo
luchando con la vida o la vida no me está dando Exacto. lo que yo quiero? ¿A Exacto. quién culpo yo porque yo tengo estrés financiero? ¿A quién culpo yo porque tengo depresión? ¿A quién culpo yo porque el trabajo que tengo no es el que yo quiero? ¿A quién culpo yo porque yo soy infeliz en mi vida? Entonces siempre tratamos de buscar a alguien a culpar, pero nunca vemos dentro de nosotros. Y ahí es donde tenemos que empezar. Ok, si tú eres feliz, infeliz, ¿qué es lo que te hace infeliz? Mírate por dentro. Mírate por dentro y cuestiónalo. Empieza a cuestionarlo. Cuando tú empiezas a cuestionarlos, empiezas a tener esa conciencia. Cuando tú tienes esa conciencia, ya empiezas a hacer los cambios. Y cuando tienes que hacer los cambios, ya empiezas a cambiar esa mentalidad y sabes lo importante que es tener una mentalidad positiva, lo importante que es creer en ti y romper esas creencias limitantes para llegar a donde tú quieres Ahí llegar. dijiste algo que es un paso muy importante y viene el de tomar conciencia, ¿sabes? Es como que aceptar la situación, pero más que aceptar es, las personas no se dan cuenta. ¿Cómo una persona, tú crees, Andrea, que pueda darse cuenta de que tiene creencias limitantes? Eso sí es un poquito difícil de responder porque creo que eso depende de cada persona. Y eso va a ser usualmente cuando alguien os se lo diga, porque a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. A veces nosotros nos damos cuenta que estamos en autopiloto, que yo lo que hago lo he hecho toda mi vida, que entonces como yo sé que está mal hasta que alguien me diga, oye, pero tú sabías que hay 2 caminos y tú puedes tomar este camino en vez de otro. ¿Cómo voy a pensar si siempre he tomado ese camino, siempre he tomado esa decisión, siempre he vivido en ese automático que no lo he cuestionado? Exacto. Entonces, ahí como para cambiar esa perspectiva es nuevamente, primero, querer cambiar. Cuando tú te das cuenta que tú eres infeliz en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando cambias? Cuando tú ya tienes eso, esa idea, ese plan, esa acción que quieres tomar, ahí empiezas a tomar conciencia, porque ya lo empiezas a cuestionar. Pero desafortunadamente, como seres humanos que somos bellos, hermosos, preciosos, abundantes, Seguro. también somos muy tercos. Entonces, ¿y eso qué pasa? Cuando nosotros en ocasiones tenemos que estar pasando por un sufrimiento tan grande para que podamos cambiar. A veces tú puedes estar infeliz toda tu vida, infeliz, pero debe ser algo mucho más que te llegue a un punto donde de ese despertar que diga, algo tengo que hacer porque tengo que cambiar. Y usualmente, ¿cuándo es? Cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos un accidente, cuando ya estamos a un punto. Tocando fondo. Exactamente. Tocando fondo. Nunca lo vemos desde el análisis. Nunca lo vemos del análisis. No. Lo vemos desde ya el desastre. Por así decirlo. Y porque también es lo que nuevamente hemos aprendido de la sociedad. Nuestros padres automáticamente nos dicen, tú tienes que hacer esta carrera, tienes que hacer esto, porque es la única forma que puedes tú salir adelante. Así mismo. Entonces nos fuerzan a tener estas carreras, nos fuerzan a estudiar esto, nos fuerzan a tener... Y entonces nos inyectan tanto que tú piensas que si no haces lo que ellos dicen, le ves todo el lado negativo. Pero es verdad, si no lo hago, puedo correr el riesgo de no tener una estabilidad económica, y realmente una creencia que te para total. Tú sabes dónde he visto muchas creencias limitantes, aterrizando un poquitico más a mi contexto, ahora que lo estoy pensando, cuando eres emigrante. Cuando eres emigrante en un país como este, la mayoría de las personas lo único que saben poner es excusas. Y es difícil convencer a las personas. Exacto. Y es como tú dices, terminan convenciéndose cuando llegan a un punto de no retorno, que está muy difícil metido en un hueco, por así decirlo, y dicen, wow, yo no voy por el camino correcto. No tiene que pasarte eso, hermano, o la persona que nos está escuchando, no tiene que pasarte eso. Tienes que darte cuenta que hay un mundo más allá, hacia donde tú estás viendo. Hay otras cosas, hay abundancia, hay placer, hay felicidad, hay un propósito, ¿sabes? Pero no lo vemos, pero también, como tú decías, a veces si no tienes un entorno que te diga, hey, Andrea, esto que estás haciendo no está mal. Y que tú aceptes cambiar. Exacto, porque nosotros también a veces no queremos escuchar lo que estamos haciendo mal. Exacto. O no queremos escuchar lo que estamos fallando. Exacto. ¿Por qué? Porque no queremos ser criticados, porque nos empezamos nuevamente a comparar, porque empezamos en un estado de victimato, no estamos en eso donde, ay no, que yo hice todo mal. Y no es así. A veces las personas... Y una de las cosas, me imagino que tú ya también leíste este libro, que es los 4 acuerdos. Y ahí prácticamente dice, tú no tienes que tomar nada
a pecho, o sea, no lo tienes que tomar nada personal. ¿Por qué? Porque tu perspectiva nuevamente es correcta para ti, porque tus perspectivas son basadas en tus crianzas, en tu entorno, en tu experiencia, en lo que has aprendido, lo que has vivido. Entonces mi perspectiva es totalmente diferente. Exacto. Pero debemos de tener la mente lo suficientemente abierta para poder tener esas conversaciones donde yo pueda escucharte a ti sin criticar. No tengo que aceptarlo, no tengo que decir, sí, sabes que estoy de acuerdo contigo, pero ese punto de vista me parece muy interesante. Déjame ayudarte mi punto de vista. ¿Tú qué piensas? Y listo. Exacto. Tener esas conversaciones. Esa es la manera de darse cuenta que no hay perspectiva correcta ni incorrecta. No. Es como tú dices, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Sencillamente, si la comparto o no, bueno, lo vamos a decidir. O si podemos evolucionar los dos para que nuestra verdad crezca, está bien. Pero nuevamente nosotros tomamos todo muy a pecho, donde cualquier palabra que nos digan, y sobre todo si viene de nuestros padres, es un dolor, como si prácticamente nos pusieran un cuchillo en la espalda, porque nuestros padres son las primeras personas con las cuales nosotros empezamos a conectar. Pero nuevamente, si nosotros empezamos a cambiar la perspectiva, porque ningún padre es perfecto, ningún padre vino acá enseñado. No es un manual, no hay un manual. Nadie vino aquí aprendido, nadie viene aquí sabiéndolo todo, pero podemos cambiar la perspectiva. Puede que incluso hay personas que odien sus padres. Listo, está bien, porque hay personas que en verdad no tuvieron una vida muy, digamos, alegre, por decir, o adecuada, basada en los padres. Pero si nos ponemos a pensar, en vez de echarle la culpa, nuevamente, que es que yo soy así porque mi papá me maltrató, que yo soy así porque mi mamá no me quería, que yo estoy así porque mi papá me rechazó, yo estoy así porque mi mamá nos abandonó cuando yo tenía, 25 años. En vez de pensar así, cambiar el enfoque. ¿Qué fue lo que yo aprendí de esa experiencia? Si tú te pusieras a pensar y nos ponemos a decir que nosotros escogimos nuestros padres, eso cambia, ¿no?, una perspectiva totalmente diferente. Porque si tú escogiste a las personas que te criaron y tú escogiste estar en esa familia, es por algún motivo. ¿Qué fue lo que te enseñaron? Exacto. ¿Qué fue lo que aprendiste? En vez de criticarlos, en vez de ponerte en ese estado de víctima, en vez de solamente pensarlo, agradece, porque te trajeron a este mundo. ¿Fueron perfectos? Esa perspectiva está interesante. Exacto, y todo es basado en la perspectiva. Nosotros podemos cambiar la forma en que pensamos de muchas cosas, pero también agradeciendo todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, desde lo malo hasta lo bueno, porque lo malo fueron experiencias, fueron aprendizajes que nos llevaron y nos convirtieron en la persona que somos hoy en día. Es solo cambiar el nombre. Solo, si cambiamos el nombre, por ejemplo, del estrés, de algo malo, a un desafío, una enseñanza, la perspectiva cambia. Totalmente. Si nuevamente una persona, digamos que tiene un accidente de carro, ponte a pensar por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Porque siempre hay algo. Bueno, pasó de que ya no tuve que trabajar, tal vez tuve que pasar más tiempo con mi familia, y me di cuenta que probablemente este trabajo yo no lo... pudo haber sido peor. Y pudo haber sido peor. Exacto, pero si nos enfocamos solamente en lo negativo, si estamos solamente estresados, si estamos en esa frecuencia, en esa vibración de negatividad, nunca vamos a ser abundantes, porque la abundancia no solamente quiere decir ese aspecto financiero, y ahí es donde también nosotros tenemos que cambiar la perspectiva, porque cuando tú dices abundancia, automáticamente, ¿qué piensas? Dinero. Exacto, y no es así, porque nosotros podemos ser muy abundantes en todos los aspectos de nuestras vidas. Puede ser el dinero, puede ser las amistades, puede ser las alegrías, puede ser el amor que nosotros tenemos, las relaciones que nosotros tenemos, las experiencias, abundancia en experiencias, abundancia en comida, abundancia en tiempo, abundancia en ropa, en zapatos, o sea, todo tipo de abundancia, pero no necesariamente tiene que ser relacionado con el dinero. También tiene que ver relacionado con experiencias. Está bien interesante. Y cómo tú ves la vida. Eso que dijiste. Y yo quisiera profundizar un poquitico. No en la abundancia del dinero, quizás la toquemos después, pero hay una abundancia que dijiste que creo que muchas personas en el mundo están falta de ella. Y es la abundancia en el amor. La abundancia en el amor. ¿Cómo tú crees que una persona pueda desarrollar abundancia en el amor? Eso lógicamente, cada persona va a tener su perspectiva diferente, y también entender qué significa el amor para ellos. Porque para cada persona tenemos una definición diferente. Sí. El amor puede ser amistades, pueden ser
una pareja que te dé todo lo que necesites, pero también puede ser ese amor de familia, puede ser el amor al trabajo incluso, el amor a una pasión, tener algo que en verdad te ame, porque es que el amor nuevamente no está solamente relacionado en esas relaciones. Ni íntimas ni personales, pero es muchísimo más abundante. El amor a la vida, el amor al contribuir a los demás, el amor en darle alegría a alguien. Entonces, ¿cuál es tu definición de amor? ¿Cuál es la definición? Yo pienso que aprendí en un podcast, que si las cosas que la persona que hiciéramos todos los días naciera desde el amor, como debería ser Dios, salir desde el amor, todo fuera perfecto. Exacto, amor y agradecimiento. Esas son las emociones y las intenciones más grandes que nosotros podemos tener. Porque cuando tú te levantas con alegría, con amor, automáticamente tu día cambia. Es perfecto. Cuando tú empiezas a estar en esa frecuencia, todo alrededor va a estar alineado a esa frecuencia. Las relaciones nuevamente con tus familiares va a mejorar, con tus amistades va a mejorar, ese amor, relación al trabajo va a mejorar. Todo es una divinidad cuando tú agradeces. A alinearse. Cuando tú agradeces todas las mañanas. Yo sé que tú lo sabes, Andrea, porque lo practicas y también lo practico. Lo practico sin levantarme a la cama. Primero que hago es respirar 5 veces profunda y agradecer por 3 cosas todos los días. Y es increíble cómo tu mentalidad cambia, tus ganas de comerte el mundo, de crecer, de irte a tus sueños. ¿Por qué las personas no lo aplican? Porque no están en ese despertar. Porque todavía no están... Porque esta información no es lo que ellos están buscando en este momento. Sí. Y cada persona tiene su camino por seguir. Todos tenemos una experiencia y vamos a llegar a un punto donde vamos a ser forzados a tener ese despertar, sí, o vamos a ser forzados a tener una vida miserable, infeliz y continuarla, y donde solamente vamos a quejarnos, porque esas son las únicas opciones. Nosotros solamente tenemos que hacer o aceptar las cosas como son, o hacer algo para cambiarlas. Exacto. Entonces, muchas veces depende de las personas. La aceptación es muy difícil para las personas. No pueden digerir la aceptación. Porque es que cuando nosotros aceptamos eso, ahí es cuando empieza tu crecimiento personal. Cuando empieza tu crecimiento personal, ahí empiezas a cuestionar por dentro. Cuando tú empiezas a cuestionar tu interior, todas tus creencias, tus limitantes, ahí te empiezas a dar cuenta que todos los miedos, todas las cosas que tú tienes que superar, todas las heridas que probablemente ocultaste y que no has enfrentado, todos esos dolores, todas esas traiciones. Y cuando estamos nosotros en ese estado, ¿qué es lo que hacemos como ser humano? Corremos. No Exacto. Queremos enfrentar ese miedo. No queremos estar. Entonces, ¿qué preferimos hacer? Ocultarlo, listo, y seguir de la vida pintándola según como nosotros pensamos que es correcto. Pero tarde o temprano, esas heridas, esas experiencias, esos dolores te van a... Estoy aquí. Exactamente. No van a llegar y van a ser peor. Exactamente. Y ahí entonces es cuando vuelve nuevamente. Esa emoción llega otra vez, aún más fuerte, pero nosotros todavía no quiero lidiar con esto, no quiero afrontar esto, lo voy a poner hacia atrás y listo, y voy a continuar con mi vida. Exacto, es que somos resistentes al cambio. Somos resistentes al cambio, pero también no nos gusta lo incómodo. No Poderoso. Nos gusta enfrentar el miedo, no Poderoso. Nos gusta cuestionar nuestras emociones. Cuando empezamos a cuestionar tus emociones, por ejemplo, yo personalmente empecé en este crecimiento durante el COVID. Para mí COVID durante COVID. Fue que empecé a tener el tiempo, empecé a aprender. ¿Y por qué el paso a aprender? ¿Pasó algo que te conllevó No necesariamente, pero era porque tenía el tiempo. Como yo no tenía que estar trabajando, entonces tenía que estar en la casa. ¿Qué voy a hacer? No podía salir. Vamos a leer. El primer libro que leí fue El poder de la hora. Wow. Ese fue el que me llevó, y entonces ahí fue en que empecé a darme cuenta de las creencias limitantes y también las cosas que yo estaba ocultando, pero no solamente eso, pero a quién yo estaba culpando. Cuando me di cuenta que yo estaba culpando a otras personas por mi situación, ahí fue cuando dije no, porque en verdad es mi decisión. Sí, puede que tal vez esta no fue la vida que yo había escogido, no fue la vida perfecta ese momento. Yo estaba muy feliz en ese momento, pero no había yo tomado el tiempo de sentarme a pensar de mis emociones. No me había tomado el tiempo anteriormente de ponerme a cuestionarlo. Entonces sí, yo tenía una vida feliz, tengo una relación perfecta, pero era porque yo estaba en automático.
yo no estaba cuestionando nada, yo solamente estaba viendo, estaba disfrutando. Y cuando me empecé, me di cuenta que era mucho que yo tenía que trabajar era en mí. No era ni mi Wow. pareja, no era Wow. nadie, sino que tenía que En trabajar ti en mí porque misma. yo tenía inseguridades que no había visto anteriormente. Wow. Tenía crecimientos que no me había dado cuenta. Tenía limitaciones que no tenía. Entonces, cuando yo empecé en ese despertar, por primera vez, y yo estaba con mi pareja ya por mucho tiempo, pero por primera vez, porque yo era de esas de que si lloras, vete al baño, vete a cualquier Wow. lugar, o sea, ocúltalo. Y cuando yo empecé a sentir, yo sentía que era como si la llave se hubiera roto totalmente, porque no lo podía yo cerrar. Cualquier cosita me puse sensible. Yo lloraba, tú me preguntabas sola cómo estabas y yo me ponía a llorar automáticamente porque empecé a soltar muchas cosas Que que yo estaban estaba reprimidas. ocultando, que estaban reprimidas. Y fueron cosas que fueron necesarias para mí, para yo crecer, para poder aceptarme, para poder yo llegar donde estoy, pero también para incluso conectarme más emocionalmente con mi pareja, Wow. porque ya me puse aún más vulnerable. Ya no estaba ocultando las cosas. Yo ya en este momento, yo llego, mira, sabes que estoy teniendo un mal día, estoy triste. Consiénteme. ¿Fuiste tú? Listo, Ya, hazlo, claro. hazlo. Exactamente. Pero Poderoso. tenía que yo tomar ese paso. Tenía que yo haberme roto totalmente para poder convertirme en la persona que soy hoy en día. Y eso es lo que a muchas personas les da miedo, porque en verdad para nosotros en ocasiones convertirnos en quienes queremos, convertirnos en crear esa identidad que nosotros queremos ser, a veces tenemos que rompernos totalmente y eso duele y eso da miedo Da miedo. y esas emociones que te salgan y empiezas tú a cuestionar cosas que no tenías anteriormente. Como te digo, yo nunca había tenido, por ejemplo, baja autoestima y no tengo la baja autoestima, pero sí me di cuenta que mi valor era muy bajo y yo asociaba bajo autoestima con la falta de amor y el valor. Los pensaba que eran todos unidos, o sea, que eran una cosa y no, son cada cosa para mí era totalmente diferente, que si mi autoestima estaba aquí, mi amor propio estaba aquí, Sí. pero mi valor Estaba abajo. estaba bajo. Wow. Que cuando yo me di cuenta de eso, nuevamente me rompí y empecé a cuestionar totalmente. Empecé a verme de una forma que yo no me había visto, me vi muy débil. Y nosotros como seres humanos y sobre todo mujeres también, no queremos mostrar esa debilidad. No queremos mostrar esa vulnerabilidad. No queremos mostrarte que somos, primero, débiles, emocionales, Ujú. pero tampoco no queremos mostrarle a los demás las inseguridades que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente, ahí es cuando viene el crecimiento. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para cumplir, para crecer y Wow. convertirte en la persona que tú quieres ser? ¿Qué estás dispuesto a enfrentar para mirar todas las cosas y las heridas que has tenido para poder superarlo? ¿A quién estás culpando por la vida que estás teniendo y de las decisiones que tú estás tomando? Porque cuando nos empezamos a cuestionar y nos damos cuenta que en verdad no es culpa de nadie más, sino de nosotros, y que nosotros la tenemos que arreglar, ahí es cuando a veces no tenemos la fuerza de tomar ese paso y preferimos tener una vida superficial donde se Exacto. ve Es que eres que, feliz, que eres... exacto. Es ahí lo que tú dices, la superficialidad, que busca quedar bien Ujú, con los demás, pero ser infeliz por dentro. exacto. ¿Sabes? Eso que tú dijiste me encanta, porque las personas no saben lo bueno y lo bien que se siente cuando un libro te cambia la vida. Total, total, te cambia la Y mente, ahora te escucho y espero que sí. esto inspire a mucha gente, porque yo sentí lo mismo con Despertando el Gigante que llevas dentro. Ujú, Ese libro a mí me dio por correr, por decir, wow, no tengo límite, exacto. no tengo límite. Y las personas no ven el poder que tiene leerte un buen libro que te haga despertar. ¿Y por cuánto? ¿Por $10? Mira, mira, mira qué distancia más pequeña. Claro, pero nosotros a veces nuestras prioridades ahí es cuando cambian, porque, bueno, no cambian, pero ahí cuando nos damos cuenta cuáles son nuestras prioridades, porque Exacto. nosotros no tenemos ningún problema en invertir el dinero en Ujú, ropa, invertir dinero en zapatos, en carros, en uñas, o sea, en ujú. todo, pero cuando tiene que ver de tu crecimiento personal, ¿cuánto estás invirtiendo? ¿Cuánto estás invirtiendo en un life coach que te ayude a tener esa confianza en Exacto. ti misma? ¿Cuánto estás invirtiendo
en el gimnasio para que en verdad tengas esa salud. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en meditar para que tú tengas esa tranquilidad Ese mental? autocontrol. Y Es que es así. entonces, Yo pienso, disculpa que te ujú, corte, yo pienso que las personas no invierten en eso porque no ven el potencial. exacto, pero ¿por qué no lo ven? Porque es lo que han aprendido. ¿Y de quién lo Exacto, aprendieron? De los padres. En ese exacto. momento los padres sabían, no, esto es algo, y sobre todo en nuestra cultura, como hablamos al principio, en nuestra cultura es Sí, muy, muy difícil de difícil, en verdad tener esta conversación difícil. con alguien, adulto sobre todo, y que te digan, sí, no, hay brujería. Estás hablando con el demonio, Exacto. estás tú hablando en contra de Dios, eso es lo que le dice en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque nunca han cuestionado. Nunca han cuestionado la Biblia. En verdad dice eso la Biblia. Yo no la he leído, para serte sincera, entonces no sé. Pero ¿Quién la escribió? ¿hace cuántos miles de años, miles, millones, no sé cuántos años que fue escrita? Yo, Eso, y tú lees exacto. un libro. Tú leíste el mismo libro, el de Los 4 cuatro acuerdos. acuerdos. Y yo lo leí. Mi perspectiva de ese libro, aunque estemos leyendo lo mismo, va a ser diferente. Yo probablemente no va a tomar la misma información que tú tomaste y tú no vas a tomar la misma información. Que cuando hablemos nos vamos a dar cuenta, ese punto no lo había visto, yo lo he visto totalmente diferente. Entonces, cuando tú estás leyendo este libro, ¿quién dice que la perspectiva no ha cambiado? Desde que empieza el Desde libro. que Desde que empieza. empieza ya te está cuestionándolo Total. todo. Desde que empieza. Exacto, pero ahí es cuando nosotros como seres humanos tenemos que empezar a cuestionar y no es acerca volvemos locos cuestionando todo, ay, que porque yo soy luz, que no sé qué. Ujú. No, pero es cuestionar qué es lo que tú quieres hacer, qué es tu felicidad, para ti qué significa el éxito, porque el éxito también es algo que no es Sí, lo no es igual, fijo para no es todo. fijo, Ujú. pero nosotros automáticamente pensamos es que el éxito es una persona que tiene dinero, que tiene Influencia, influencia, que tiene el poder, que exacto. está solamente con carros deportivos y de marca y caros y viajando. No, eso es el éxito. Incluso han mostrado, creo que el libro El millonario de al lado, El millonario al lado. Lo he escuchado, pero no he tenido el placer de leerlo. pero como que habla un poquito de eso. Habla de lo que nosotros como sociedad percibimos a lo que es la riqueza, porque está, y en español no sé, wealth y ser rich, la wealth. No hay word. Me quedé allá en Duolingo. Me quedé en No, Duolingo. a ver, no es como que la riqueza, pero Ajá. como que hay una riqueza profunda y una riqueza superficial. Por Sí. ejemplo, si tú ves a digamos, un cirujano que está en Ujú. una casa casa bonita, que tiene el carro de último modelo, que está en los clubs, que está viajando a todo el mundo, eso no quiere decir que él tiene riqueza. Eso solamente que su trabajo le da para sostenerle, pero si deja de trabajar, todo eso se va. Todo se A va. comparación de una persona que puede que esté en una vida más humilde, pero sí puede tener 2, 3, 5 millones en el banco porque los ha acumulado y tiene la libertad de hacerlo. Entonces esa es también la diferencia para nosotros, que es la riqueza, que es el éxito y el entender que a veces nosotros hacemos muchas cosas solamente para tener una aceptación social. Es que eso es lo que nos venden. Y cuando me refiero a lo que nos venden, es lo que sale en películas, en redes sociales. Ujú. Nos enseñan a nuestro padre que es el dinero, lo que te da el éxito. Y yo en lo personal creo que el dinero es una herramienta que todos necesitamos en este mundo en que Claro, vivimos. Y es muy importante y es muy bueno tener mucho dinero y usarlo claro. bien antes que todo. Pero la felicidad, la paz mental, la estabilidad emocional, el amor de la familia, eso no lo paga el dinero. No. No lo vas a pagar. Hay muchas personas que lo único que tienen es dinero. Claro, pero no tienen ninguna otra felicidad. Entonces, y por ejemplo, las personas que están con una mentalidad de escasez, eso es lo que piensan, que una persona adinerada no tiene ningún problema. Una persona adinerada tiene los mismos problemas, porque puede que no tenga problemas financieros, pero está el de estrés, está Problemas el de emocionales. emocionales, la presión familiar, porque la presión Exacto. familiar a veces es mucho más grande, el miedo, ansiedad De pensar que todo del el pensar mundo de se que le acerca es por el dinero, o que va a pasar algo. o que lo puede perder. Y O si que- lo puede perder, entonces Exacto. como entonces ellos también están a veces en un mundo de ansiedad, pero nosotros que no tenemos, lo vemos, a ellos lo tienen todo. Y los que están acá, a ellos son felices. Entonces todos nos Todos. comparamos, queremos algo que la persona tiene, pero nosotros
nosotros no entendemos a esa persona si en verdad está feliz con lo que ellos tienen y que probablemente nos haría feliz. Incluso nos haría en verdad feliz a nosotros, porque nosotros vivimos también en un estado donde nuestra felicidad siempre es futura. Cuando Sí, yo tenga esto, voy a ser feliz. exactamente ahí quería llegar. Muchas personas dicen, cuando tenga esa casa voy a ser feliz. O El cuando día que me compre este auto voy a ser feliz. Yo vi hace poco, hace alrededor de 2 meses, un mes y pico, en una entrevista del podcast de Jay Cherry, que llevó un rapero que ahora no recuerdo el nombre. Y él le dijo, él fue porque escribió un libro, igual porque él despertó y dice, yo quisiera que Dios le cumpliera el sueño a todas las personas de $1 millón. Ujú. Que cuando se den cuenta que su felicidad va cada vez peor, ahí entenderán que el dinero no es la felicidad. Porque él explicó lo que era tener 27 años, contrato millonario, y gracias a Dios pudo hablar y decirle a su madre, no soy feliz. Ujú. Y fue su madre quien le dijo, hey, espérate, vamos a dar el primer paso, buscar un coach para que te entiendas, porque ¿cuántos famosos no se terminan autoeliminando? Ujú. Entonces no es casualidad. No, ¿por qué? Porque nuevamente eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer, de que esa es la felicidad. Cuando tú tengas esto, cuando tú estés en yates, cuando tú estés viajando en primera clase, cuando tú estés con 5 Exacto. mansiones, que esa es la felicidad. Y cuando entre nosotros más hagamos que nuestra felicidad es futura, cuando la detengamos a decir, no, yo voy a ser feliz hasta ese punto, más infelices vamos a ser, porque llegamos a ese punto, lo conseguimos y de todos modos somos felices. ¿Y qué queda? Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de ser felices en el presente. Exacto. El presente es lo importante. Si tú no eres feliz en el presente, no vas a ser feliz en el futuro, no vas a ser feliz si tienes esos 2 millones, porque no eres feliz. Entonces tú en este momento, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser tú feliz? ¿Qué es en tu vida lo que te está haciendo infeliz? ¿Lo puedes cambiar? Si puedes hacer algo, listo, toma la acción y toma los pasos necesarios. Si no lo puedes cambiar, o bueno, acéptalo y solamente déjalo cambia atrás. la mentalidad. Exacto. Ahí yo entiendo algo que leí en Padre Rico, Padre Pobre, Sí. hace muchos años. Estaba en Cuba incluso, que él decía, yo no lo entendía. Incluso llegué aquí como inmigrante y tampoco lo entendía. Que él decía, no trabajes por el dinero. Y yo decía, que yo saque, tú no eres inmigrante. Sí. Después me di cuenta que él se refería a disfrutar el proceso en algo que te guste y que cuando empieces a hacerlo va a ser tan difícil, pero que te dé tanta pasión que no pienses en el dinero. Y eso no es más que encontrar un propósito. Pero el problema es que nos dejamos llevar por la rueda del estrés que se vive en el día a día y no nos enfocamos en buscar eso que realmente nos hace bien. Para al menos comenzar dedicándole 5 minutos al día. Claro. O 10 minutos al día. Eso nos puede cambiar el resto de la semana, el resto del mes totalmente. Y era ahí a lo que él se refería. Después que lo entendí, dije, wow, es aquí a encontrar tu propósito. Porque hay cosas que no van a cambiar. Tu trabajo, necesitas dinero. Todos necesitamos dinero. Es el mundo que estamos viviendo. Pero ¿qué espacio del día, esos 5 o 10 minutos para dedicar a incluso investigar qué es lo que te gusta? Exacto. Y a veces, nuevamente, porque estamos en automático, que ni siquiera nos ponemos a pensar cuáles son mis sueños. ¿Qué es lo que me hace feliz? Así mismo. Que yo también conozco muchas mujeres, muchas amigas que están en ese espacio, que no saben qué las hace feliz. Wow. Que después de que tienen su carrera, que estudiaron, que tienen un buen trabajo, que tienen una pareja, pero de todos modos no están felices. ¿Por qué? Porque no están felices en tu trabajo o no están felices con otros aspectos de su vida, pero no se han puesto a cuestionar qué es lo que yo quiero hacer. ¿Qué fue lo que cuando pequeñita yo hacía, disfrutaba? Eso que te hace tan feliz. Tan feliz. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer, alimentar ese niño interno que tenemos, sanar ese niño interno, es lo más también importante, uno de los pasos más importantes que nosotros tenemos que hacer, porque cuando lo entendemos, entendemos esa soledad, ese miedo, ese dolor, y lo podemos acoger y sanar, automáticamente nos da una perspectiva diferente. Total. Sabes que hay algo que te quiero decir que aprendí hace un tiempo, que decía que mientras le des regalos a tu niño y hables con tu yo del futuro, sí, y encamines para que él se siente bien en el futuro, dice, ahí encontraste el equilibrio perfecto de tu vida. Exacto. Y es real. En ocasiones yo como cosas que, por ejemplo, comer el pan solo, determinado pan sin nada dentro. Y hay personas que me han dicho, pero tú eres loco. Y dice, no, es que cuando yo era niño, no había nada para echar el pan, pero yo era tan feliz que este pan es lo mismo.
me da una felicidad que ni aunque me pongan un Ferrari delante. Exacto. Y a veces hacer cosas tan Tan simples, simples, tan simples simples. como ir a dibujar o tal vez ir a patinar, porque eso era lo que hacías cuando eras niño y eso era lo único que te hacía libre, que sentía feliz. Ir tal vez a bailar. Y Es se nos que olvida, a se nos nosotros se olvida. nos olvida que es ser niños. Va tan rápido la vida que Total. olvidamos. Y cuando nosotros olvidamos eso, estamos dejando una parte atrás de nosotros, porque ya tenemos que estar en este modo de estar accionando, y estar trabajando, y porque la sociedad dice, y tenemos que estudiar, y ser así para ser feliz, y bla, 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 Y bla. que no puedo hacer esto porque me quita personalidad, porque a lo mejor Exacto. a O una porque persona el le gusta. que dirá. ¿En qué momento nosotros empezamos a pensar en el que dirá? Cuando tú puedes en verdad tener esa libertad, y eso es lo que muchas personas no entienden, la libertad. La libertad es una de las valores que son más importantes para mí, porque no solamente es la libertad de tiempo, la libertad de hacer las cosas, sino de tú ser quien eres sin importar lo que nadie nadie te diga. Yo pienso o lo que esa nadie es la piense. barrera más grande que hay hoy día, que no la acabamos de tumbar. Desde redes sociales, desde todo. Sé tú y que no te importa lo que la gente piense, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Pero sé tú. Y muchas personas te van a decir, Andrea, coaching, ¿qué es eso? Y me lo preguntan. Sí, y me lo preguntan. claro. Me dicen que es. En una ocasión estaba incluso hablando con alguien. Me dijo, ¿qué haces? Yo le dije, no, ahora soy un life coach. Y lo único que hizo fue, ok. Y se fue. Listo, What? está bien. No, ni siquiera qué es, que, ni qué es. Es que no le ven la importancia tan vital que tiene ser coaching de vida. Exacto. En todos los aspectos. Porque no estamos acostumbrados a este Tú tipo estás salvando de ayuda. vida. No necesariamente sí, no, pero es que necesariamente no, ese es el nombre, tú estás salvando vida. Estoy ayudando a las personas que tengan un despertar, y cuando tienen ese despertar empiezan a buscar su pasión. Cuando encuentran su pasión empiezan a encontrar su alegría. Cuando tienen esa alegría empiezan a planear su futuro, y cuando ya tienen su futuro ya pueden... Estás salvando vida. Suena muy grande, pero es real, estás salvando vida. ¿Cuántas personas hay por ahí que necesitan escuchar esta plática que han pensado 1000 veces en quitarse la vida? Muchísimas. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos... nos da miedo hablar. Exacto. Nos da miedo de que nos juzguen. Nos da miedo en que el que dirán. Y la persona a veces que más sonríe, la más alegre, es la que usualmente está mucho más triste. Deprimida. Mucho más triste. Pero si tú no estiras la mano para que te ayuden, si tú no alzas la voz y dices que necesitas ayuda, ¿cómo alguien te va a ayudar? Porque nadie puede leer tus pensamientos. Pero depende de ti. Depende de ti, de cómo tú vives tu vida y qué tipo de vida quieres vivir. ¿Quieres tener la ayuda? ¿Quieres pedirla? Listo. Claro. Alguien va a estar ahí. Pero si solamente te importa el que irá y solamente piensas en que una vida superficial es suficiente. Exacto. ¿Cuándo vas a...? Hay una frase que yo aprendí. Yo espero que el editor le ponga un pito ahora cuando la diga. que la aprendí en inglés, y verás que el cerebro es que el cerebro es algo que aún no conocemos. Y muchas veces no lo digo en español, la digo en inglés, pero es como que, I don't give a fuck what you think about me. ¿Sabes? Si esto me da placer, voy por ahí. Claro. No me importa lo que tú pienses de mí. No le estoy haciendo daño a nadie. Y me estoy alimentando yo. Y como decíamos antes de empezar, si así puedo ayudar a una persona, mi felicidad está completa. Exacto. Y es el foco que tienen que tener las personas. Porque nosotros tenemos un propósito. Hay personas que todavía ni siquiera tienen su propósito, pero el propósito tampoco siempre tiene que ser grande. No tiene que decir, mi propósito no tiene que ser ayudar a 1000 personas o ayudar a una persona. Exacto. Mi propósito en la vida puede ser tan simple como ser feliz. Mi propósito en la vida puede ser tan simple como ayudar a mi familia que esté bien. Mi propósito en la vida puede ser tan simple como tener la libertad solamente para hacer las cosas que quiero. No tenemos que tener un propósito inmenso para tomar la acción, pero a veces pensamos y quedamos estancados en eso. ¿Cuál es mi propósito? Es que yo no estoy contribuyendo. ¿Cuál es mi legacy, mi legado? Sí, el legado. ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué legado quiero llegar? Y sí, está bonito pensar en esas preguntas porque todos queremos dejar algo, pero eventualmente el tiempo va a pasar y con el tiempo todo se va a olvidar. Exacto. Pero tú ¿qué quieres dejar? ¿Tú qué quieres vivir? ¿Tú qué quieres? ¿Qué son las experiencias que quieres tener para saber de que hiciste todo y que cuando te vayas de esta
de este mundo, Esta tú forma estés física. satisfecho, esta forma física para la próxima vida, tú estés satisfecho y digas, listo, no tengo ningún regret, Como que algo por lo cual arrepentirse. ningún arrepentimiento, Sí. ningún... Andrea, sabes que hoy día tanto mujeres como hombres, adolescentes, jóvenes, luchan por encontrar su propósito. Ujú, Es que el estrés va tan rápido, como tú decías, no sí. le damos tiempo a pensar en qué nos hace feliz. ¿Cómo una persona puede, o qué preguntas puede hacerse una persona para encontrar su propósito? Para encontrar su propósito, usualmente yo les diría que empiecen con su niñez. Primero que todo, en ese momento, ¿qué es lo que le hacen? Lo que los hace feliz. Uh-huh. Segundo, ya sería empezar a cuestionar las experiencias que ellos quieren tener. Cuando nosotros sabemos las experiencias que ellos tienen que tener, se van a enfocar un poquito más en el por qué, en lo que quieren aprender y cómo quieren contribuir. Cuando ellos saben las experiencias, el aprendizaje y cómo contribuyen, entonces eso les da una idea de cómo ellos pueden conseguir su propósito. Porque el propósito usualmente es algo que tú disfrutas. El propósito usualmente es algo que tú te sientes que te llena, Sí. que te llena. Lleno. Que es eso que es lo que te está llenando y a veces son cosas que cuando niños nosotros no nos damos cuenta. Lo que tal vez a mí lo que me llena es bailar. Listo, entonces puede que tal vez tu propósito sea hacer una academia de baile o ni siquiera tiene que ser alineado con tu propósito, Exacto. pero puedes tú bailar y lo que tú quieres es probablemente darle esa libertad para que otros niños también bailen y que no tengan que estar, dejar su sueño atrás. Yo Entonces, pienso que muchas veces el propósito quizás lo tenemos de frente y no le dedicamos tiempo. porque no nos lo cuestionamos. No cuestionamos si estamos nuevamente tan enfocados en lo que estamos viviendo, en el estrés, Sí. enfocados en todo lo que nos dicen que tenemos, en tratar de llenar esa lista Sí, de esa cosas que lista de hacer. multitarea que lo que nos vuelve es loco. Exacto. Que está de moda. Y está ahí, pero hay personas que en este momento tienen dificultad porque no saben qué es lo que les gusta, no saben qué es lo que los apasiona, no saben qué es lo que ellos quieren dejar atrás. Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar primero, ¿tú qué hacías de niño que te gustaba? Oh, correr, hablar. Hablar. Exactamente, estás hablando. Hablar. Segundo, cuando tú estás en una forma de crecimiento, en un plan de crecimiento, tú ya empiezas a aprender de que probablemente el ayudar a los demás. Por ejemplo, Sí. tu propósito, a ti te gusta hablar, te encantaba hablar cuando niño, pero tu propósito es enseñar a las personas con este podcast a que cambien su mentalidad, o no necesariamente a que cambien la mentalidad, porque nosotros no podemos cambiar la mentalidad de nadie, pero al menos que tengan las herramientas, que tengan el conocimiento para que puedan tener las herramientas para que lo cambien. Exacto. Ese es, Y eso es tu propósito. que tú me acabas de decir me recuerda a una profesora que tuve en la uni que me decía, tú eras un magnífico profesor. Y yo decía, dar clase, no. Y de una manera u otra, este podcast, no dar una clase, pero sí dar una enseñanza a cada persona. Exacto. ¿Sabes? Entonces veo cómo se alinean cosas que personas veían en mí y yo rechazaba. Y ahora me siento bien por eso, porque he madurado y he dicho, wow, esto va bien alineado con tantas cosas que me gustan. Claro. Y creo que sí, que encontré el propósito. Exacto. Pero probablemente fue un camino que tuviste que pasar, muchas preguntas que tuviste que hacer. Y en ocasiones cuando nosotros no sabemos dónde empezar, explora algo. Ve a ver qué es ir a una clase de pintura. Tal vez Exacto. te guste. Ve y explora qué es ir a trabajar tal vez con animales. Voluntaria en un lugar Exacto. Y no donde tener ayudes miedo. a los demás, que no tener miedo. Pero tienes que Exacto. explorar para esas personas que todavía no tienen su misión, no tienen su plan todavía. ¿Qué cosas pueden hacer diariamente o una vez a la semana? ¿O qué experiencias ellos se pueden exponer? Que los pongan y los pongan en ese estado, o que los exponga a algo donde probablemente puedan encontrar su pasión. Nadie encuentra su pasión fácilmente, y nuestra pasión, sí, como tú dices, la tenemos adentro, pero porque hemos estado tan callados, hemos estado tan cerrados, que no estamos en este despertar todavía, que todavía no lo buscamos. Pero cuando tú estás explorando, cuando tú estás incluso haciendo las cosas, bueno, ¿sabes qué? Esta persona dice que como que la clase de yoga le gustó y de ahí ella quiso hacer una estructura. Voy a empezar una instructora. De ahí voy a empezar a hacer una clase de yoga. Listo. Puede que tal vez eso sea. Claro que sí. Puede que tal vez no. Pero mientras que tú estés explorando cosas, eventualmente te va a llegar. Ahí viene algo importante que tú me decías, tomar acción. Tomar la acción. Toma acción. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Cuando tú te
tomas la acción y te pones fuera de tu área de confort, eso te lleva mucho más lejos de lo que tú... A descubrir cosas maravillosas, a conectar con personas, a alinearte con las personas que quieren hacer. Tú no puedes estar en un despertar y seguir conectado con personas que no tienen. ¿Por qué? Porque no están en la misma frecuencia, en la misma vibración. No puedes. Porque y duele darte cuenta, pero no puedes. Pero esas personas automáticamente se van a ir. Tú no tienes que hacer nada. Así como las personas automáticamente van a llegar. Van a llegar. Es increíble. Tú no tienes que hacer nada. Quiero decir que desde la práctica, para que las personas escuchen y sepan que sí funciona, yo me hice preguntas para comenzar este podcast de qué cosas me gustaban. ¿Qué cosas yo disfrutaba sin tener que gastar $1? Fue la pregunta principal de la que partí. Y era hablar, conocer personas, aprender. Ese es el verbo que más disfruto. Aprender, sea lo que sea. Y me di cuenta que en el mundo actual en el que vivimos, podía emprender en un podcast. Pero tomé acción. Como te dije, el otro día compré las cámaras, sin saber ni cuándo iba a empezar, ni cómo iba a empezar. Pero ya di el primer paso. Voy a seguir subiendo la escalera. Y si en el proceso no me gusta, no importa. Equivocarse es un placer. Y las personas lo siguen viendo como un fracaso, como una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Aprendiste algo. Y gracias a Dios se alineó con mi propósito. Exacto. Y como tú dices, el fracasar no es un fracaso, solamente es una forma de aprendizaje. Un aprendizaje. Entonces, cuando cambiamos también esa mentalidad de decir, voy a fracasar, no, voy a aprender. Exacto. ¿Qué puedo aprender de esto? Exacto. Sí, listo, tal vez la cámara no era la correcta. Bueno, está bien, no importa. Okay. Bueno, estos no son las luces que son... Luces. Listo, está bien. Debía haber hecho preguntas diferentes, debía haber tenido una temática totalmente diferente, debía haber... Listo, todos esos son experiencias que te van a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, ¿tú qué prefieres verlas? ¿Como errores y darte por vencido o como esas experiencias donde tú puedes en verdad crecer y seguir adelante y implementándola para que no las vuelvas a cometer? La vida es un aprendizaje. La vida es un aprendizaje. Es que cuando tú estés en el despertar, ya tú disfrutas los errores. Sí, ya todos los días. Incluso creo que hay, y no me acuerdo quién es, que cuando él dice, cuando un empleado llega y me dice, uy, tenemos un problema, listo, con emoción, ¿qué problema es? Porque ese problema quiere decir que es una experiencia y una forma de aprendizaje. Prefiero aprender antes de quejarme y solamente ver lo negativo. Entonces, listo, tráigame problemas y así los solucionamos y aprendemos. Pero si nos quedamos solamente con la queja y con el miedo, no lo podemos hacer y no lo podemos enfrentar. Hay algo, Andrea, que quisiera que abarcáramos, que lo hablamos, que es el tema de la comparación. La comparación. ¿Cómo la comparación influye en nuestras vidas? Bueno, en todo influye porque automáticamente nosotros, incluso desde pequeños también, nos comparan, o nuestros padres incluso, mira, tú tienes que comportarte así porque esta persona es así, o tú tienes que comportarte bien para que la persona te quiera, para que o te comparas con tu hermano, es que mira, tu hermana sí es así, o tu hermano es así, como lo hace así, tú tienes que hacerlo igual que él, o tú tienes que hacerlo mejor que él porque él es más estudioso, pero juega mejor fútbol, tú tienes que entonces ir a hacer las prácticas. Siempre hemos estado en un estado de comparación y ahí es cuando nosotros automáticamente empezamos a, diría yo, como que a negar un poquito nuestra esencia. Exactamente. Porque nosotros estamos pensando de que, porque esta persona lo hace así, yo tengo que hacerlo así. Y no es así. Cuando nosotros nos comparamos, lo único que hacemos es causar una herida en nuestra autoestima. Porque bueno, al menos esa sí es la forma en que yo lo veo, porque cuando nosotros estamos en ese estado de comparación, nos sentimos menos y de miedo no accionamos. No, porque es que esta persona es mucho más alta, entonces yo no tomo. Es que me da miedo hablar con una persona que esté educada porque yo no lo soy. Es que yo no puedo hablar con una persona que es experta en negocios porque es que apenas yo estoy empezando. Yo no puedo entrevistar a una persona que ha estado haciendo podcast por 20 años porque apenas yo llevo 6 meses. Cuando nos estamos comparando, estamos creando estas creencias limitantes que nos están parando y nos están frenando. Esa es la parálisis por análisis. Parálisis, exacto. Y es que compararnos nos roba el alma. El alma, total. Nos mata poquito a poquito internamente. Una vez un amigo... Luis David, el de la revista Kentuano, él me comparte un podcast donde en la parte del clip donde el hombre decía, es como le decía al host del podcast, es como tú con este proyecto.
Si tú vas con un podcaster que lleva 10 años a ver el último video y te compara, no, imposible. Pero si tú empezaste ayer y buscas hace 10 años el primer video de esa persona, dices, wow. Exacto, porque nosotros solamente vemos el éxito, pero no vemos el camino. Exacto. Si ves el camino de esa persona para inspirarte, sí, wow, si esa persona pudo, yo también puedo. Exacto, pero es una inspiración, pero nuevamente nosotros a veces nos enfocamos en el éxito y que entonces, no, porque esta persona está aquí, entonces yo no puedo llegar acá porque porque es que él tiene esto, tiene lo otro, porque tiene ese apoyo. Y nosotros tenemos que eventualmente aceptar que nosotros somos individuos, somos personas con una esencia totalmente diferente, que nos tenemos que amar como nosotros somos y no nos tenemos que comparar a nadie porque nosotros automáticamente somos únicos. No hay una persona como yo ni una persona como tú en este mundo. Así fueran gemelos, no hay, porque perspectivamente, mentalmente, todo cambia. La forma en que tú piensas, en que todo es diferente, todo no es somos totalmente igual a diferente. nadie. Entonces, el compararnos no nos ayuda a nada. Si tú vas a inspirarte por el camino de que alguien está tomando, es totalmente diferente. Pero si tú te vas a comparar solamente porque tú te sientes inferior, te roba la vida. Te para. Te acaba. Te acaba totalmente y te para. Eso que tú dijiste me acordó de un reel que yo lo tengo guardado en mi Instagram de un dominicano, que él hizo un reel en el aeropuerto y decía, mira, yo soy el que hacía videitos etiquetando a personas famosas y nadie me veía. Hoy día una marca me contactó igual mi primer viaje fuera del país gracias a esa marca. Y él dijo exactamente eso. Si quieres empezar un podcast, ya pensaste que hay demasiado. No, empiézalo porque nadie habla como tú. Nadie eres tú y nadie tiene tu punto de vista. Y yo dije, wow. Tú sabes que en la vida todo se interpreta desde tu verdad. Exactamente. En ese momento mi verdad fue, él me está hablando a mí. Exacto, porque nosotros escuchamos lo que queremos escuchar en ese momento y el universo nos va a mandar esas señales. Exacto. Esos mensajes. Eso lo atraemos. Lo atraemos totalmente. Ahí es cuando, entonces, nuevamente, ahí cuando viene nuestra perspectiva. No es acerca de compararnos, pero es acerca de entender que nosotros somos abundantes. Automáticamente lo que es para ti va a venir. Exactamente. Si tú haces el esfuerzo y si tú tomas la acción, tú vas a poder lograr cualquier cosa. Y como tú dices, no hay competencia, porque nuevamente abundancia, los clientes que son para ti van a ser para ti, las personas que son para el otro va a ser para ellos. Entonces no hay que competir, y eso es también otra cosa que nosotros hacemos, es la competencia, no querer compartir información, de no querer aprender o compartir conocimiento. ¿Por qué? Porque por el miedo de que nos vayan a quitar los clientes, por el miedo. Cada quien tiene su luz. Exacto, no nos tenemos que opacar enfrente de nadie, no nos tenemos que comparar, no nos tenemos que sentir menos solamente porque tal vez no estamos teniendo ese éxito, pero se va a lograr. Si tú estás tomando los pasos que estás tomando y tomando las acciones, vas a lograrlo. Exacto. Entonces, dejarse de comparar automáticamente, eso es lo primero. Entender que tú eres una luz única, que lo que es para ti va a llegar y que tú tienes una esencia que solamente tú vas a poder dar. Y también nosotros nos comparamos con personas que no entendemos su historia. Vemos el video, vemos su éxito, pero no entendemos su trayecto. No sabemos que esa persona fue lo que sufrió. No sabemos las experiencias que ha tenido, todo lo que ha tenido que pasar para llegar. Entonces, el entender mucho más a fondo nos da una perspectiva totalmente diferente. Pero solamente si tú te vas a comparar con esa persona exitosa y no vas a compararte con esa persona cuando empezó. Exacto. Entonces ni siquiera te compares, es que no es necesario. Y ahí dijiste algo que le dio peso a esto que estabas hablando, que es que tienes que hacer todos los días. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer, todo va a salir bien y el éxito va a llegar. Y hay algo que es súper importante y es la disciplina. Y en estos tiempos he aprendido que cuando tú tienes disciplina en algo, Andrea, puedes sentarte con el placer de esperar de que ese paso a paso te va a llegar al éxito o a donde tú quieres llegar, a tu propio éxito, a tu propia verdad. Y es como que tomas una paciencia increíble. Total, porque es que, como te digo, la perspectiva cambia. Ya sabes a dónde vas a llegar. Exacto. Ya sabes, haciendo las cosas correctamente, con disciplina, Dios mío, no hay otro camino. No hay. Personas, fíjate que esto te lo digo con un placer que tú no te puedes imaginar. Esto te lo digo porque realmente yo lo siento. No tengo apuro. No hay. Porque es que todo va a llegar cuando tenga que llegar. Exacto. Tú empezaste en este momento porque al momento de hacerlo. 2 años atrás, ese no era tu momento. No era. Lo estás haciendo porque este es tu era el momento. Cuando nosotros nos llega a un aprendizaje es porque es nuestro momento para escucharlo y nuestro momento para aprenderlo.
Y también entender el por qué nos estamos, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la comparación. ¿Por qué nos estamos comparando? ¿Qué es lo que Sí. estamos viendo en esa persona? ¿Qué son las actitudes? ¿O qué es? ¿Estamos comparando o envidiando el estilo de vida, Sí. algún tipo de personalidad que tienen? Porque a veces cuando nosotros nos comparamos y envidiamos es porque nosotros sentimos que no tenemos esa característica específica. Y si es así, listo. ¿Qué tienes tú que hacer entonces para convertirte en esa persona y tener esa ¿Qué tú característica? quieres ¿Qué es lo ser? que tú admiras de esta persona? Porque si lo estás envidiando, si te estás comparando, es porque hay algo que tú admiras y algo que tú sientes que te hace falta. Entonces, listo. ¿Cuál es el aprendizaje ahí? Si estás analizando y estás comparando, ¿qué es lo que tú tienes que aprender de esa persona para tú convertirte y poder ser? Entonces, también uno lo puede ver de esa forma como positiva, de esa forma donde, listo, me estoy comparando, pero me doy cuenta que esto es lo que yo estoy haciendo, que a mí me afecta a esta persona de esta forma, entonces yo quiero tener esa característica, Claro. quiero tener esa habilidad y convertirte Que sí, en lo que es. como decimos en el argot callejero, si tú no te la crees, No lo eres, no lo eres. no lo eres exactamente. No lo eres. Y cuando tú dices, yo lo soy, wow, fíjate que lo digo y me da una felicidad increíble. Porque Porque es uno que esas entiende son cómo las funciona. palabras más importantes. Esas son las palabras más importantes y las más poderosas que nosotros decimos. Y por eso las afirmaciones, cuando estás en un estado así, en un Las estado de afirmaciones. comparación, afirmarte, yo soy Exacto. lo que sea que estás. Mira, yo soy una persona fuerte, yo soy una persona dedicada, yo soy una persona profesional, yo soy una persona muy abundante, todo lo que yo quiero lo consigo. Cuando tú empiezas a cambiar esa temática, a cambiar esa historia, esa narrativa en tu mente, entonces tú también automáticamente te empiezas a dar cuenta eh, lo que lo que tienes que hacer y el Exacto. cambio que tienes que hacer. Porque Exacto. nuevamente, cuando nos comparamos con alguien es porque estamos en un estado muy negativo, Ujú. porque pensamos que esta persona está más aquí. Ok, listo, está bien. ¿Qué vas a aprender de esa persona? ¿Qué es lo que tú estás envidiando? ¿Qué es lo que te estás comparando? ¿Y qué vas a hacer para convertirte en eso? No siempre es bueno, lógicamente, compararse porque no nos tenemos que comparar, pero si algo que admiras, listo, Exacto. porque nos tenemos que convertir para ser. Y, por ejemplo, Bob Proctor, en un momento él habla acerca de eso, que él en muchas personas, él empezó a ver a las personas que admiraba, a las características que tenían, a las características que ellos... Exacto. Lo que ellos los practican que en el ellos día a practican día. día a día y las empezó a implementar en su vida diaria porque él quería convertirse en esa persona, quería ser esa persona confiada, quería ser esa persona que siempre estaba bien vestida o quería ser esa persona que tenía mucho conocimiento o esa persona que siempre era segura de sí mismo, cualquier cosa, que entonces vio esas características de esas personas, quiso escoger una de esas características y las empezó a implementar. Implementarla. ¿Por qué? Porque se quería convertirse en esa persona porque era una inspiración, no era una competencia, no era una comparación, sino era un paso de inspiración que él tomó Exacto. para su plan, para poder ser y convertirse. Andrea, desde lo personal y para que tú inspires a las personas, ¿quién es la persona en la que tú te quieres convertir? La persona que yo me quiero convertir en una persona que que cree un espacio seguro para los demás, una persona donde que en verdad las personas puedan confiar, puedan contar, donde puedan tener ese apoyo, una persona que es segura de sí misma, una persona que es alegre y que le da mucho amor a los demás, una persona que acepta a las personas como son sin juzgar y sin criticar, porque eso también es una cosa que nosotros a veces nos afecta, que no tenemos espacios seguros. Entonces yo Exacto. quiero ser esa persona que les da ese amor y que les da esa confianza a las personas de que ven el valor y que en verdad les transmite ese valor que a veces nosotros mismos no tenemos. Nosotros todos somos, como seres humanos, somos personas con muchos valores y muy valiosas, pero a veces no lo No lo vemos. vemos. Entonces, esa es la persona que yo quiero ser, una persona Eso, que inspira y una persona que ayuda a las personas a ser mucho más allá. eso tiene mucho poder y dijiste algo del espacio seguro. Y pienso que una persona tan segura como tú tiene que tiene que saber lo que es el amor propio. Y me encantaría que hiciéramos una pausa, introducirnos en este tema, porque hoy día las personas no se quieren a sí mismas. Porque es algo que nosotros no estamos acostumbrados a vivir.
desde muy pequeños nuevamente, nuestros padres o incluso socialmente nos han criticado porque nosotros tenemos una idea de belleza, una Así idea mismo. de inteligencia, una idea de éxito, una idea de amor. Pero nosotros a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos porque no nos han enseñado. Y a veces esas heridas empiezan desde la niñez, empiezan desde el abandono, empiezan desde la inseguridad que a veces como padres no recibimos ese amor porque ellos no nos sabían amarlos. Claro. Sobre todo en la época de nuestros padres que no fueron emocionales, en esa época donde no expresaban el amor fácilmente, que nosotros crecimos con esa expectativa de que querer, y cuando estamos en ese crecimiento que somos tan susceptibles a lo que nos dicen, todo lo que nos dicen nos llega mucho más a fondo. Todo. Todo. Entonces, ¿cómo tú empiezas en el amor? ¿Cómo empiezas tú a sanar ese amor propio? Nuevamente, es primero entendiendo de dónde empezó, cuándo empezó, cuál fue esa primer historia en tu vida o esa primera experiencia que marcó. ¿Qué fue lo que te hizo sentir que no era suficiente? ¿Cuál fue esa palabra que te hizo sentir que tú no valías? ¿Fue algún rechazo de tu padre? Tal vez fue algún rechazo de tu madre. ¿Fue algún rechazo de algún familiar? ¿O pasó cuando tú estabas en el colegio? Cuando te estaban tal vez haciendo bullying. Exacto. Cuando tú empiezas a entender y empiezas a sanar, porque nosotros por muchas ocasiones nos quedamos en esa emoción. Es que me dijeron, es que esto, que no estamos sanando. Y tú lo primero que tienes que hacer es perdonar. Perdonar porque es para ti, no es para ellos. Te hace liberar. Te libera totalmente. Total. Que cuando tú perdonas, entonces tú ya empiezas poco a poco a ver las cosas que en verdad, y las mentiras que en verdad nos dijeron y que nosotros nos creímos que no somos suficientes, que no soy lo suficiente bonita, no soy lo suficiente inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos en una cultura donde automáticamente nuestra inteligencia es basada en los exámenes de colegio. Exacto. Hay personas que no son muy buenas para los exámenes, pero que no quiere decir que son inteligentes, porque la inteligencia también, nuevamente, hay muchos factores totalmente diferentes que clasifican a una persona inteligente. Sí. Y para nosotros la inteligencia va a ser totalmente diferente. La inteligencia emocional, la inteligencia ya sea educativa, ya la inteligencia en otros aspectos. O sea que todos tenemos una inteligencia y todos tenemos como una categoría, por decir, donde nosotros podemos caer. Pero cuando tenemos nuevamente ese catalyst, esa característica. Esa experiencia, primero cuando tenemos esa experiencia que te marcó la vida, cuando la entendemos, damos el perdón y empezamos a hacer las afirmaciones de cómo nosotros somos, porque a veces incluso eso, cuando tú te miras al espejo por primera vez y tú te dices, yo te amo, o yo soy hermosa, wow, o yo soy... Eso es poderoso. Eso es totalmente poderoso, pero cuando tú lo dices por primera vez, tú ni siquiera te lo crees. Tú no lo crees. Tú no puedes ni siquiera mirarte a los ojos y decírtelo. Es duro. Sabes que esto me recordó a un podcast que vi de España, donde entrevistan a una muchacha que en menos de un mes perdió las 2 piernas y los 2 brazos. Una vida literal perfecta, joven, agraciada en la universidad. Pierde todo esto, casi pierde la vida. Y dice que es la primera vez después de salir del hospital que se vio en el espejo. Estuvo llorando mucho tiempo. Ella resalta la importancia de la amistad, de la familia. Tiene una mentalidad increíble hoy día. Una mentalidad increíble. Y decía que ella comenzó a hablarse en el espejo con ella misma. Que ella comenzó a decir cosas positivas. Y eso le dio un cambio total. Cuando vi ese podcast me encantó y me inspiró esa historia que yo le escribí al Instagram y ella me respondió. Ella agradeciendo a las personas que le habían escrito. Y wow, es una inspiración total. Lo es, porque es que desafortunadamente algo tan pequeño que se ve tan simple es tan poderoso.
Y nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. No, es que no, ni lo conocemos. Ni lo conocemos, porque no los, a veces lo escuchamos y no, es que eso no es verdad, solamente porque tú te estés hablando y te estés teniendo esas afirmaciones, en verdad tú no vas a cambiar, pero todo tiene que ser un paso, todo tiene que ser pasos que tú tienes que tomar. Porque tú no vas a llegar automáticamente si nunca has tenido una buena autoestima. Nunca vas a llegar aquí en 2 días. Exacto. Es un proceso, pero todo es que tienes que hacer. Primero, ver todas las cualidades que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que te hace única? ¿Qué te hace tú mismo? ¿Qué es lo que tú tienes que en verdad te hace especial? Claro. Y pueden ser cosas tan simples como: yo soy una excelente hermana, yo soy una excelente amiga, yo soy una persona que tiene un corazón muy grande porque me gusta ayudar, pero son cualidades que a veces ni siquiera vemos porque no nos las ponemos a cuestionar. Yo hace el mes atrás, incluso en el mes de febrero, sí, con algunas chicas hicimos un reto de amor propio de 21 días. ¿Cómo era? Cada día les mandaba como una tarea que tenían que hacer. Por ejemplo, haz algo el día de hoy que te gustaba hacer cuando eras niña. Di una afirmación de que te haga sentir poderosa. Wow. Hoy encárgate de tu niña interna y haz algo que a tu niño le gustaba. Hoy, por primera vez, crea límites y di que no. O o cualquier cosa. O sea, claro, eran 21 días que nos llegaban en ese progreso, en ese proceso del amor propio. Porque es que el amor propio no es solamente, lógicamente, yo como me veo, pero es muy interno. Es como tú te ves, como tú piensas. Y una de las tareas en esos retos era: escribe 10 cualidades que te hacen única y que amas de ti misma. A muchas personas les costaba. Wow. ¿Por qué? Porque no se han sentado a pensar, a analizarse, a decir cuáles son las cualidades. Buena madre, yo soy una persona que da demasiado, yo soy una persona confiada, yo soy una persona que soy una buena artista, que no sé, cualquier cosa, cualquier cualidad que para ellos, pero nos cuesta a veces ponernos a analizar, que cuando ya empezamos a analizar, empezamos a cuestionarnos qué es lo que yo, como ser humano, como mujer, como individuo, como hombre, cuáles son las cosas que en verdad me hacen único, cuáles son las cosas, las cualidades que en verdad las cuales yo sobresalgo. Y nos empezamos a pensar y empezamos en ese camino, nos damos cuenta que en verdad nosotros valemos demasiado. Y pueden ser un paso, nuevamente, tan simple como hacer una afirmación, tan simple como crear tus límites, tan simple como entender que es tu prioridad. Tú cómo te pones como prioridad. Exactamente. ¿Cuáles son tus principios no negociables? Exacto. Y a veces como mujeres nosotros ni siquiera sabemos cuáles son. Ni siquiera ponemos esos límites con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras parejas, que es difícil llegar a ese punto. Pero cuando tú empiezas a pensar, cuando tú piensas a analizar, esos límites son saludables. Porque tú también necesitas tiempo para ti. Tú necesitas tiempo para cuidarte. Tú necesitas tiempo para salir y un espacio seguro para que tú puedas relajarte. Donde tú puedas estar solo o sola por 1 hora, donde tú quieras leer un libro sin interrupciones. ¿Te estás dando ese espacio? ¿Te estás dando ese valor? ¿Estás poniendo esos límites? ¿A qué le estás diciendo sí? ¿A qué es lo que le estás diciendo no? ¿Qué son las cosas que tú quieres cambiar en tu entorno? Y todo eso eventualmente va a ayudar con tu autoestima. Porque cuando, nuevamente, tenemos esa historia que nos cambió, la perdonamos, empezamos a entender nuestro valor viendo las cualidades, haciendo las afirmaciones y ver lo valioso que nosotros eventualmente nos empezamos a sentir con confianza. Exactamente. Nos sentimos empoderados. Totalmente empoderados. Como con una fuerza infinita que no nos para nada. Hay un ejercicio que yo leí en un libro de neurociencia. Es un ejercicio pequeñito y perfecto. Que si tú cierras los ojos y te acuestas en un lado tranquilo y empiezas a pensar en cosas que te den risa, terminas riéndote. Mire qué cosa tan sencilla. Así pasa con las afirmaciones. Total. Cuando uno se despierta, que tú lo dices, yo soy, wow, te comes el mundo, practícalo. Total. Hay algo que dijiste en la parte de las afirmaciones
que yo creo que va muy ligado a la parte de visualizar, ¿sabes? Y hoy día en redes sociales se romantiza la visualización y es real que se romantiza. Las personas creen que solo visualizando todo va a ser perfecto o que no, eso no ayuda. No, sí. Si lo haces de la manera correcta. Y quisiera, Andrea, que meternos un poquitico aquí porque creo que las personas a veces nos encerramos en nuestro mundo de problemas y no vemos más allá. Ujú. Y es muy importante visualizar a dónde queremos llegar para darle un rumbo a ese objetivo y saber hacia dónde caminar. ¿Cómo crees que una persona puede comenzar a visualizar de manera correcta? Primero que todo, tener claridad, porque si nosotros no tenemos claridad, sí puedes visualizar, puedes Sí. visualizar una cosa aquí, visualizar una cosa acá, pero si no tienes claridad no sabes qué camino. Es como, nuestra mente es como si fuera un GPS. Ujú. Tú automáticamente, si le das la dirección exacta donde quieres ir, te va a llevar. Pero tú no puedes tener un GPS y decirle, llévame a algún lado. ¿A dónde Exacto. ¿A quieres que dónde te quieres lleve? ir? ¿A dónde quieres ¿A ir? dónde? Exactamente. Entonces, y así es como trabaja nuestra mente. Nuestra mente automáticamente funciona si le damos las señales específicas, las metas específicas. Entonces, tener claridad qué es lo que quieres en la mente. A veces no tiene que ser tan grande como, es que yo quiero tener este negocio y que sea exitoso. Puede ser, ok, mira, yo quiero ganar $100,000 al mes haciendo algo. Puede que tal vez no sepas el algo, pero ya sabes que esa es tu mente. Tú, claro, ok, 100 Exacto. meses. ¿Qué se siente tener $100,000 al mes? ¿Cómo te sentirías cada mes si tú recibes ese cheque o ese pago? Y cuando tú empiezas ya a tener esa claridad, tú automáticamente ya empiezas a tener esa creatividad donde empiezas a tener listo para llegar a esto, puedo vender más clientes, te puedo Exacto. vender otro producto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y empiezan a llegar las ideas, pero siempre teniendo algo en claro. Tú no le puedes decir al universo, quiero más dinero. Ok, ¿cuánto? No, quiero más dinero. Bueno, pues acá te estoy dando $1, es más dinero. Exacto. ¿Eso te hace feliz? Entonces, tener mucha claridad de dónde quieres ir, no el cómo, porque el cómo te va a llegar. No es de que yo quiero que esto funcione de esta forma, Exactamente. que mi negocio tiene que ser así y tiene que funcionar de esta forma y esto es... No, quiero esta cantidad de dinero, lo quiero en un mes y quiero que llegue. ¿Cuáles son las acciones? Y también al mismo tiempo entender. Cuando lleguen esas visualizaciones, van a llegar en el momento correcto. No van a llegar en un mes, en 2 Exacto. meses. Eventualmente va a llegar, pero continuando con ese enfoque, continuando con la claridad y con la emoción. Si tú no tienes emoción, nada va a funcionar, porque nuestra mente funciona con emoción. Todas las memorias que tú has tenido en tu vida y las que recuerdas es porque hay una Hay una emoción emoción. que está pegada a eso, Arraigada. Exactamente. ya sea negativa, ya sea positiva, pero hay una emoción. Cuando nosotros pensamos en nuestro futuro y no pensamos y no le ponemos emoción, entonces nuestro cerebro va a decir, bueno, pues me gusta la idea, me gusta lo que estás pintando, pero acá no hay emoción, entonces no creo que es lo que quieres. No es importante. No es importante, Exacto. no es importante. ¿Para qué voy a tratar de yo hacer algo acerca de eso si ni siquiera tú estás con esa emoción de que lo vas a lograr? Entonces, cuando tenemos esa emoción y tenemos esa claridad, podemos llegar a ese momento y también hacer ese trabajo de visualización. Para muchas personas, visualización incluso es difícil. No todas tienen la capacidad de crear las imágenes. Pero si no estás creando imágenes, ok, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles son los olores que estás percibiendo en ese momento? ¿Qué estás probando? ¿Qué estás tocando? ¿Que estás sintiendo el sol en tu cara? ¿Estás sintiendo el dinero en tus manos? Si no lo puedes visualizar, siéntelo. Pero de todos modos, hacer algo de que llegue a ese punto, de que ese deseo que tú quieres esté conectado con cualquier emoción y ya sea visualizándolo con imágenes o sintiéndolo, estando en el presente. Es ahí donde entra la palabra que dijiste ahorita, enfoque. El enfoque. El enfoque, hay una frase de Bruce Lee que me encanta que dice que un guerrero es un hombre común con un enfoque láser. Uh-huh. Y real, cuando tienes enfoque en algo, eso lo vas a ver hasta en tu propio sueño. Uh-huh. Vas a hacer todo lo posible por llegar a ese punto. Y de ahí viene, creo que el paso número 2 después de la visualización, que es tomar acción. Tomar acción, exactamente. Nada pasa si tú no tomas la acción. Si tú no estás tomando la acción, nuevamente es como pintar una
imagen, un Exactamente. cuadro y colgarlo. Listo, Total. está bonito, pero Sí. no estás tomando la acción. Y eso es lo que también muchas personas, incluso yo en un momento pensaba. Pero es que yo estoy visualizando. O sea, yo me estoy imaginando. Sí. ¿Qué Porque, pasa? Que no porque te llega. dicen, no, es que todo va a llegar, entonces ¿Qué pasa? todo, ¿por qué no llega? Pero no entendía que tenía que tomar la acción. Entonces yo, eso era lo que me estaba Esta era la faltando. pieza importante. Porque todos dicen, no, tú visualiza todo lo que tú quieras, te va a llegar. Ok, pero ¿cómo te va a llegar? No, pues te va a llegar cuando te llegue. Ok, pero ¿qué tengo que hacer? No, no hagas nada porque todo te va a llegar. Ok. Y no funciona así, porque si tú no estás accionando, si tú no estás tomando los pasos necesarios para llegar a ese punto, entonces prácticamente no estás haciendo nada. Es como tener un sueño, una bonita idea, pero listo, Sí. la estás dejando atrás. Una idea más en el océano. Una idea más que escribiste en un libro, pero no estás en verdad enfocada o no la deseas lo suficiente para hacer la realidad. Exacto. Porque todo es basado nuevamente en la emoción, en la visualización y en la acción que nosotros tomamos. Si alguna de esas falta, no funciona. Y también entender el trabajo que se tiene que hacer diario. Porque tú lo puedes visualizar una vez, pero es constante. Es tener esa práctica repetitiva. Es sentirte. Es como el salto cuántico. La práctica repetitiva. Exacto. Eso es poderoso. Hay otra frase, me aprendo frase, de Cerrato, el apellido, un podcaster mexicano que me encanta, Adrián Cerrato, que dice, mi reputación, la repetición es mi reputación. Uh-huh. Y es real. Ahí con la repetición él se refiere a la disciplina, a la constancia, a la práctica que es la madre de la enseñanza y de tomar un conocimiento. Es no parar, seguir. Y eso te va a llevar al punto donde tú quieres llegar. Realmente te va a llevar. Exacto. Y las personas no se dan cuenta de eso. Porque ahí es cuando yo creo que también se define a los ganadores y los perdedores. Porque un ganador, las personas que han tenido éxito en su vida son personas que han en verdad teniendo esa pasión, Exacto. esa consistencia y por más de que se caigan, se vuelven a levantar y siguen y se levantan, así sean 20,000 veces. Hacen cambios, pero sin embargo siguen enfocados. No pierden el enfoque. Exactamente. A comparación de una persona de que, bueno, sí, empecé este negocio o empecé esto que quería hacer, me falló, perdí dinero, listo, ya no lo voy a hacer porque ya. Exacto. Ya no es. Es que se no fracasa. Es para mí. Si fuera para mí ya hubiera sido. No, el universo te va a dar señales y te va a decir, listo, que aprendiste de esto y te va a retar. Claro. Porque todo es un aprendizaje. Todo es acerca de cómo tú ves las experiencias y si tú te enfocas en lo negativo, solamente vas a ver lo negativo. Si te enfocas en lo positivo, vas a ver las experiencias y vas a ver lo que estás aprendiendo. Pero, nuevamente, si tú te ahogas en ese vaso de agua, entonces no vas a salir adelante. Tú tienes que aprender a nadar, tienes que aprender a flotar para poder pensar y listo, continuar con la acción. Totalmente. Yo pienso que la persona que fracasa es quien deja de intentarlo. Porque se dan por vencidos. Solo eso. Todo es el proceso. Y como bien tú dices, la persona que triunfó fue el que no se quitó. Ese siguió ahí. Él no se quitó su objetivo. Entonces, no se puede quitar. Tienes que seguir. Y como tú dices, tienes que ver los desafíos como un aprendizaje. Exacto. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos nuevamente con la mentalidad y a pensar, ¿qué fue lo que aprendí? Todo lo que tú te ha pasado en la vida, todas las experiencias que has tenido han sido un aprendizaje. Todas las personas que tú conoces son un aprendizaje. ¿Por qué llegó esta persona a ti? ¿Qué fue lo que te enseñó? Sí, puede tal vez que te haya traicionado, puede tal vez que te haya herido de una forma, pero ¿qué aprendiste? ¿Aprendiste ya para asegurarte que no pases esa experiencia otra vez o la vas a volver a repetir? Porque el universo te la va a decir, listo, vamos a ver si aprendiste y la vuelves a repetir y la vuelves a repetir y la vuelves a repetir. Entonces, ¿hasta qué punto tú repites el mismo patrón sin haber aprendido nada sobre esa experiencia? A veces yo imagino... ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos. Exactamente. Nosotros no podemos culpar a nadie más. Yo imagino, ¿te imaginas el mundo, Andrea, si todas las personas tuvieran un libro de vida donde escribieran a partir de los 18 años todo aprendizaje de sus experiencias, de personas que sucedan en la vida? ¡Wow! Fuéramos un libro perfecto. Exacto. Tuviéramos tanto valor allí que... Pero no aprendemos. Es que no aprendemos porque nuevamente, a veces no estamos en esa mentalidad donde queremos aprender o solamente nos queremos enfocar en esa mentalidad del victimismo, donde queremos ver lo malo y queremos solamente quedarnos en ese estado que ya conocemos. ¿Por qué? Porque automáticamente nuestra mente funciona así. Nuestra mente nos va a tratar de mantener en ese estado del conocer, porque el unknown, el que no se conoce.
Sí, que no se conoce. Lo que no se conoce es todavía como que muy miedoso. Lo desconocido Lo desconocido, eso, ¿sí da ves? mucho miedo, es Lo real. desconocido, porque queremos tener el control. Nosotros como seres humanos queremos tener el control, que Exactamente. cuando le damos el control al universo como que nos da miedo. Va a pasar, no va a pasar, pero sí, ¿será que lo logro? Entonces empezamos a cuestionar y tenemos que dejar ese control. Tenemos Exacto. que aceptar ese miedo y tenemos que enfrentarlo, porque si no, entonces vamos a repetir lo mismo. Es como esa frase y probablemente no lo va a decir bien, pero insanity, ¿cómo se dice insanity? La locura. Ajá, la locura. Bueno, la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Diferentes. Totalmente. Perfecto. ¿Cómo tú vas a continuar haciendo lo mismo? ¿Cómo vas a continuar tomando los mismos pasos? ¿Vas a tener la misma vida y esperar de que el resultado sea Sea diferente? diferente. Tú tienes que cambiar, tienes que tomar las acciones diferentes para que los resultados sean diferentes. Si no, eso es locura. Repetirlo, repetirlo, repetirlo Y esperando y que algo esperando. llegue diferente. Andrea, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo es la manera correcta de manifestar? La manera correcta de manifestar. Para todo el mundo yo creo que es diferente, pero yo diría que la manera para manifestar es Ujú. nuevamente tener claridad, el entender el por qué lo quieres hacer, tener esa emoción, ese sentimiento, esa conexión, ese entendimiento. Porque a veces nos estancamos. Sí, Ok, esta es la idea, sí. quiero llegarlo, pero no sé cómo. Pero también ser muy, muy específico. Ser muy específico y dejar de que el universo funcione como tenga que funcionar. Exacto. No ponerle un tiempo límite a algo, porque todo te va a llegar como cuando vaya a llegar. Entonces tú puedes manifestar basado en las cosas en lo que tú quieras. Pero tienes que tener claridad, tienes que tener esa emoción, tienes que creerlo, tienes que sentirte para hacerlo y te tienes que convertir. Yo pienso que eso que acabaste de explicar quedó perfecto. Bueno, tengo que felicitarte porque a pesar de que tú todo lo dominas en inglés, en español, parece que te lo aprendiste en español. Y yo espero que madres de familia, adolescente, emigrante, hombre que está estresado, que escriba esto que tú acabaste de decir para que tenga, como tú dices, una claridad. Y todos estos temas nos llevan a algo en lo que quiero preguntarte, ¿qué importancia tiene los hábitos? Muy, muy importante, porque si tú no estás creando hábitos saludables, nuevamente tú vas a solamente crear una rutina donde no hay ningún tipo de proceso, no estarás progresando nada, no estás accionando nada, no estás cumpliendo nada. Si tú te pones a pensar nuevamente, si vamos a esta identidad de que tú quieres crear, de esa persona que tú quieres ser. Y tú Sí. te pones a pensar en los hábitos que tú quieres crear, porque también un hábito, para crear un hábito, ¿qué se necesita? La disciplina. La disciplina. Si tú no tienes disciplina, tú no vas a llegar a ningún lado. Si tú no tienes esa consistencia o esa consistencia. Sí, consistencia. En mantener la consistencia y dichas. constancia, de mantener y hacer lo mismo, no vas a funcionar. Por eso tú tienes que también crear esos hábitos saludables. ¿Cuáles son esos hábitos saludables? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque nosotros como seres humanos no solamente nos tenemos que enfocar en nuestra mente, pero tenemos que alimentar nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo para poder alinear, porque todo tiene que ser alineado. Exactamente. Incluso para manifestar, todos tenemos que estar en esa alineación. Entender de que todas nuestras energías, todas nuestras chakras, nuestra vibración tiene que estar igual, y por eso tenemos que estar en un estado de amor, de gratitud. Cuando tú estás en un nivel de estrés, tu frecuencia y tu vibración cambian. Y baja. Si tú no estás en esa vibración alta y si tú no estás en esa frecuencia, tú no puedes tampoco manifestar, porque entonces no estás en ese nivel, en ese equilibrio. Eso que dijiste es importante, y hasta la comida influye. Todo. Porque si tú tienes una buena alimentación, tu vibra es diferente. Total. Es diferente, es abundante, es maravillosa. Pero si tú te mantienes comiendo cosas que no te hacen bien a tu cuerpo, que tu cuerpo te manda señales y tú no sabes leerlas, tú no puedes estar en la vibración correcta. No.
No puedes. Y No también puedes. por eso todo tiene que ser conectado. Entonces, cuando tú hablas de hábitos, es eso. ¿Cuáles son los hábitos que te llevarían a ese próximo paso? ¿Cuáles son los hábitos que te llevarían a lograr esas metas? Porque si tú llegas a la casa, si tú estás cansado, llegas a la casa y estás solamente viendo televisión en vez de es leyendo algo, no esperes Exacto. de que llegues a hacer algo. Si De tú que la estás vida... Exacto, entonces, exacto. no puedes esperar de que las cosas te lleguen sin tomar la acción. No puedes esperar que las cosas te lleguen sin tener un sacrificio, pero también entender que es el sacrificio. Porque para nosotros, a nosotros nos enseñaron que tú tienes que trabajar 24 horas del día, los 7 días de la semana, que no hay ningún paro, que la Ujú. única forma de salir adelante es trabajar 24 horas del día. Ahí mismo, así Y mismo. no es así. Nosotros podemos tener claridad y saber exactamente cómo queremos que nuestra vida sea. Trabajar 3, 4 horas diarias, pero lógicamente para llegar a ese punto primero tenemos que hacer un camino muy largo para que ese negocio que estamos haciendo se pueda sostener y pueda mantenernos y darnos esa libertad. Y mientras que estás en el proyecto, mientras que tú estás empezando, hay muchos sacrificios que tienes que hacer. Claro, Vas a tener que trabajar, claro, pero claro. también tienes que tener esa claridad que no es algo que tiene que ser toda la vida. Tú trabajas, tú te Exacto, enfocas, exacto. tú haces los sacrificios que tengas que hacer para llegar al punto donde quieres llegar y eventualmente eso te va a dar los resultados para que tú puedas vivir la vida que quieres tener, para que puedas tener la libertad, para que puedas viajar, para que puedas contratar a las personas que se puedan encargar de este negocio donde tú no vayas a tener que estar presente constantemente, porque ¿qué te Exactamente. sirve tener un negocio si estás ahí las Eres 24 esclavo de horas y él. eres esclavo y no estás disfrutando la vida? Exactamente. Entonces, tener esos hábitos muy claros, entender qué es lo que tú tienes que hacer para alimentar tu mente, que sería, por ejemplo, meditar, qué tienes que hacer para alimentar tu cuerpo, hacer ejercicio, no tiene que ser algo grande, qué puedes hacer para alimentar también tu mente, tu cuerpo y tu espiritualidad, que sea como que algo más a fondo como el meditar o también incluso para la mentalidad sería leer. ¿Qué estás aprendiendo? Porque si tú ves a las personas que son exitosas, a los más ¿Qué exitosos del consumen? mundo, ¿Qué ¿qué es lo que consumen? ellos consumen? Y ellos tienen una rutina muy, muy estricta. Ellos se Estricta. levantan temprano, ellos hacen ejercicio, ellos meditan, ellos escriben diariamente, ellos planean su día, es una vida muy organizada, saben exactamente qué es lo que tienen. Trabajan Exacto, por un par de horas, hacen lo que quieran hacer, viajan, comparten con la familia, lo que sea, y empiezan de nuevo al siguiente día. exacto. Pero tienen que tener una estructura. Si tú no tienes una estructura, si tú no tienes hábitos saludables, eso no te va, y la disciplina para hacerlos, entonces no te va a ayudar. Tú no puedes empezar a comer saludable si no tienes la disciplina, no puedes empezar a hacer ejercicio si no tienes esa disciplina, no puedes empezar un negocio si te distraes, si no tienes la disciplina. Exacto. Entonces, los hábitos Por van eso, en par por con todo, eso con el éxito. yo creo que la palabra que más he aprendido y me encanta es la disciplina. Es algo que lo engloba todo. Todo. Y de verdad que uno de los sueños que tengo es escribir un libro acerca de la disciplina. De verdad, ¿sabes? Desde mi experiencia. Porque creo que cuando ella está presente en tu vida, Ujú. no tienes límite. Y eso que tú decías, yo lo quiero resumir en una frase que la absorbí de Emilio Duró, que es un orador español que me encanta, que habla mucho de la felicidad. Y la frase es sencilla: te vas a morir. La vida es una sola y te vas a morir. Ujú. Entonces vivimos como si nunca fuéramos a morirnos. Ujú. Vivimos siguiendo las emociones, tirándonos en un sofá, como tú decías, viendo el televisor, no haciendo nada con nuestras vidas, dejando de ser feliz. Aprende a ser feliz, estudia, enfócate, busca lo que te gusta, porque te vas a morir y entonces no sabemos cuándo va a llegar ese día. Ujú. El tiempo que tenemos físicamente en esta etapa de la vida es limitado. Entonces, Total. no nos apalancamos de ese tipo de cosas como, coño, me voy a morir un día, ¿qué legado quiero dejar? Como tú decías. Y eso es también, por ejemplo, una de las cosas que decía el libro El poder de la hora. Si nosotros a veces vivimos con tanto de que no tenemos Ujú, una fecha de expiración, ujú. de vencimiento, que entonces no estamos pensando, no estamos con ese afán, no estamos con ese, no diría estrés, pero con esas ganas de en verdad lograr algo, porque no tenemos nada, no tenemos un fin. Entonces, Exacto, no, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer mañana. No, lo voy a empezar la próxima semana, el próximo mes, no pasa nada si lo empiezo el otro año. Pero nosotros no tenemos nada que nos diga exactamente cómo nuestra vida cómo está planeada, exacto. cómo va a pasar.
nosotros podemos salir el día de hoy Y cualquier cosa cualquier puede cosa pasar. puede pasar. Y ahí es cuando empezamos, El debía haber hecho, arrepentimiento. el El arrepentimiento, arrepentimiento. lo que debía haber hecho, lo que pude haber hecho. Entonces, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para tener toda la vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr tus sueños? ¿Y qué son las cosas que tú en verdad quieres hacer para asegurarte que cuando tú te vayas de este mundo, no Te vayas haya, en paz. te vayas en paz? Exacto. Hay algo que escuché de un hombre que trabaja en España con personas que no tienen familia, que están en su etapa terminal de vida. Y él comentaba que nadie te habla de algo material. Cuando a las personas le quedan poco tiempo en su vida, lo que te hablan es de qué no hizo, Ujú. por qué no dio tanto amor, por qué no pasó tiempo con los seres queridos. Todo es emocional, todo es sentimental, todo es felicidad. Dice, nadie, y ha cuidado a cientos de personas. Ay, ¿por qué no fui a escalar esta montaña que tanta felicidad me daba? De eso se trata la vida, de aprender a ser feliz, de tener gratitud con lo que tú tienes. Ujú. A veces pasamos y no logramos que, mira, tenemos corriente eléctrica. Hay quien no la tiene. Hay quien sueña con una laptop, pero hay quien sueña con comer una barra de chocolate. Hay quien sueña con comer un pedazo de carne. Entonces, agradece todos los días. Hay muchas cosas lindas que nos rodean y no nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con lo que vemos en redes sociales Ujú. y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Realmente eso te va a hacer feliz? Exacto, porque nosotros vivimos en un mundo tan superficial que ni siquiera nos damos cuenta Exacto. de lo que estamos sacrificando. Exactamente. Y Solam- terminamos poniéndonos Ujú. una careta. Total, total, porque así es como incluso las páginas sociales lo que muestran es solamente la felicidad. Exacto. Nadie te va a mostrar lo que está pasando detrás de Exacto. cámaras. Y nosotros creemos. ¿Por qué? Porque a veces es mucho más fácil compararnos o aceptar esa emoción o esa adrenalina en el momento Ahí lo dijiste. en vez de hacer algo acerca. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar en ti, cuando tú empiezas a tomar la acción, hay mucho miedo. Hay mucho miedo de que sí que pueda fracasar, hay mucho miedo del que él dirá, hasta miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo todo. Entonces, no, prefiero yo ver el celular, ver que todas las personas Exactamente. estén Buscar esa falsa dopamina, engañarme a mí mismo. y que ¿Sabes? sea algo rápido. Hay algo que aprendí que yo sé que sé que en pocas personas, ¿sabes? No, que no suena un poco feo, pero es la realidad, que creo que tienen el valor de hacerlo. Y es preguntarle a una persona exitosa cómo llegó ahí. Ujú. Es increíble como cuando uno cambia o cuando uno aprende a buscar en el lugar correcto las personas correctas, estas personas llegan, tú las atraes. Personas que para ti son exitosas, que tienen una estabilidad mental, que saben cómo ser feliz, que saben cómo tener esa mentalidad de abundancia del dinero. Y cuando llegan determinadas seres humanos así, nunca le preguntamos, ¿cómo puedo aprender de ti? ¿Cómo puedo tener una abundancia del dinero? Y yo rompí esa barrera. Y me dio una felicidad increíble. Y cuando la estaba rompiendo, yo sentí un nerviosismo como decía, wow, esto es una limitación que tengo. Claro. Pero yo tengo que aprender. Yo quiero aprender de esas personas. Y wow, me sentí tan bien cuando, sí, mira, es así. Busca este libro, lee esto, haz esto. Vamos a reunirnos para aconsejarte qué hacer. Y esas personas están ahí, pasaron por donde tú pasaste. Entonces, pregunta. Porque tenemos esa limitación de que no, ¿qué va a pensar de mí? Es que como tú decías, los latinos tenemos esa cultura de que no, él no me va a decir nada porque es su éxito quizás y no me va a aconsejar. No, pregúntale, claro que sí te va a aconsejar. Sí. Porque el ser humano cuando llega, generalmente cuando tienes esa vibra positiva, le gusta ayudar a las personas. Total. Pero nosotros nos ponemos, como tú dijiste, esas creencias limitantes que nosotros mismos nos limitamos. Nosotros estamos creando estas paredes que no Exacto. nos están dejando ver mucho más allá. Y lo que hemos aprendido automáticamente, ¿cuántas veces no has visto que es que no, las personas que tienen dinero son mala gente, son arrogantes? Exactamente. Las personas que en verdad que tienen dinero nunca te van a ver igual, te van a irrespetar, te van a ver menos. Pero y sí, hay historias donde ese es el caso, Claro, pero claro, eso no quiere decir claro. que es un 100%. Tú vas a conectar con las personas que en verdad están en esa vibración, en esa conexión, que están dispuestos, porque como tú dices, todos tuvimos un trayecto, todos tenemos un camino, todos tenemos una historia y todos tenemos que aprender de los demás. Y cuando ya están en ese éxito, cuando ya están a ese punto, cuando tú llegas a ese nivel, ya quieres compartir. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que pasó, lo que Exacto. es el
el struggle, El problema. el problema, sí, como que sabes cuál es el problema, cuáles son los retos que tú tienes que enfrentar. Y porque ellos ya los enfrentaron. Entonces, Claro. ¿por qué no aprender de los demás? ¿Por qué Exacto. tener ese miedo de no preguntar, tener ese miedo o sentirnos menos? No es que si yo le pregunto no Una me va a creencia decir. limitante Porque total. nosotros tenemos muchas creencias limitantes. ¿Cuántas creencias limitantes tenemos acerca del dinero? ¿Cuántas creencias limitantes tenemos acerca de nosotros mismos? ¿Cuántas creencias limitantes tenemos de la capacidad, de la abundancia? ¿Cuántas creencias limitantes tenemos de todo lo que nos rodea en sí? De Todo lo que todo. nos... Todo. De Todo. todo. Es De lo que no increíble. podemos... Nosotros Es vivimos así más en mismo. miedo que en verdad en abundancia. Porque Exacto. hay muchísimo miedo y nosotros no siempre los queremos enfrentar. Y eso es una de las cosas, enfrentar el miedo y el entender el por qué. El entender por qué, porque a veces nosotros incluso creamos estas creencias limitantes sin tener como que los facts, sin tener... Me quedé en Duolingo nuevo. No, como que sin tener evidencia. Oh, got it. Facts, evidencia. Como una evidencia. No tenemos esa evidencia. Sí. Y nos empezamos a crear, no, porque es que lo escuché de aquí, que yo escuché que es que vivir en Estados Unidos es difícil, es que yo escuché que empezar un negocio es no sé qué, es que no, a mí me dijeron que tú no puedes hacer un podcast porque esto no, a mí me dijeron que no puedo ser un life coach porque eso nunca va a dar dinero, o no me dijeron, o sea, tenemos tantas creencias que ni siquiera son verdaderas, que ni siquiera las la hemos vivido para decir si es que a mí me pasó. Yo cuando empecé un podcast, a mí me pasó esto y no tuve personas con las que estuvieran interesadas a venir a hablar conmigo. No, pero nos empezamos a crear por lo que el que dirá, por lo que la otra persona dice, porque has escuchado, no, un podcast no va a dar dinero, porque es que cuántas veces no te han dicho no puedes creer en eso, no puedes creer en eso, eso nunca lo vas a hacer. Entonces empezamos a crear estas creencias y estos miedos y no los afrontamos, que cuando nosotros afrontamos y en verdad dices, por ejemplo, me imagino tú porque yo también fue lo mismo, la primera vez que tú tuviste tu podcast, la primera vez que tú grabaste, los nervios que sentías, La el miedo. La mesa estaba sudada. Y era aquí, no había nada, todo era pared blanca y mi amigo y yo, y era un terror por dentro. Claro, de la comida. Y tú te pones a cuestionar, pero no debía haber esto, que no sé qué, no debía haber hablado de lo otro, no sabes qué, una persona normal o una persona diferente hubiera sido, no sabes qué, esto no es para mí, esto es mucho, exacto. Yo me voy a dar por vencido. ¿Pero qué? Tú tomaste la acción, listo, sí. No fue el mejor video, tal vez. Estuvimos nerviosos. La mitad del video probablemente estamos tartamudeando. Exacto. Con eco, no tiene ni sentido. Mal. Las cosas que decimos no tienen ni siquiera sentido. Esta frase ni siquiera fue completa. Tema ni siquiera. Pero tú continuaste. Pero fue un miedo que tuviste que enfrentar. Y eso, un miedo que tú todavía... Y hay muchísimas cosas que vas a tener todavía que enfrentar tú con esto. La primera vez que vayas a tener a alguien famoso. La primera vez que vayas a tener que viajar a tal vez entrevistar a alguien. Ya tengo una persona famosa adelante ya. ¿Ya? Ya. Seguro. Manifestando. Claro. ¿Sabes? Pero es así. Pero es así. La primera vez que tú ya vayas y hables con alguien que probablemente tiene mucho más experiencia, pero no te puedes comparar. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Inspírate de esa persona. Y lo que tú estás dando, tu audiencia es totalmente diferente claro que a los demás. Pero son miedos que muchas personas prefieren ni siquiera pensar. No, exactamente. Y hay algo en lo que nos vamos a meter ahora a conversar, que es salir de la zona de confort. Y hoy día las personas no saben abrazar el miedo. Abrázalo. Oye, cuando tienes miedo es porque hay un paso más para arriba. El miedo no es para ir para abajo. No. El miedo es para arriba. Y eso es lo que incluso he escuchado esa frase, que cuando tú tienes miedo, cuando estás haciendo algo y te da miedo, es porque es el camino correcto. Exactamente. Porque estás tan apasionado por eso que te da miedo, pero lo tienes que enfrentar. Si tú no lo enfrentas, entonces solamente vas a quedar con miedo, vas a quedar a siempre quedarte con él. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si lo hizo? Sí, ¿qué hubiera pasado si yo tomo ese paso? Entonces, en vez de quedarte cuestionándote, uno tiene que enfrentarlo, uno tiene que tomar ese paso. Y sobre todo cuando es algo que en verdad significa algo para ti, cuando tienes esa pasión, cuando es un amor, cuando es algo de que en verdad te va a llevar. E incluso a veces yo me expongo a cosas que no sé para dónde van, pero digo, bueno, esta es una oportunidad, tengo que hacerlo porque no sé. O sea, exacto. Sí hay un miedo,
pero puede que me lleve algo más, o si no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esto no me gustó, Y ya, no pasa y nada. ya, listo, pero al menos lo enfrenté, lo pasé, lo viví. Y ya es una experiencia donde yo puedo aprender y puedo crecer, o puedo decir, mira, ¿sabes qué? Eso no es lo mío, voy a ir por otro camino, pero lo tuve que pasar para Exacto, yo poder saber que este es exacto, otro camino, y así ya me quito la ilusión de que eso era lo que era para mí. exacto. Entonces, salir de esa zona de confort es lo más importante que nosotros podemos hacer, porque eso es lo que nos ayuda a crecer, eso es lo que nos ayuda a llegar donde nosotros queremos estar, y lo que y nosotros nos exponemos a esas experiencias que queremos vivir. Es que es un Estando crecimiento, es un solamente crecimiento. en esa zona de confort no vas a llegar a nada, A porque eso nada, es. No a vas a nada. llegar a nada, Estás no en tu vas, burbuja. siempre, y vas a estar protegido, que no vas a saber esa emoción cuando tú enfrentas algo y te sale bien o te sale mal, pero aprendiste con entusiasmo. Cuando tú vas y te caes y listo, te levantas con esa sonrisa y listo, me caí, pero no importa, me voy a levantar de nuevo y voy a continuar porque me gustó, no me gustó la caída, pero me gustó la Pero experiencia. va a quedar mejor en la siguiente. Exactamente. Entonces es muy, 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 muy importante tomar ese paso, enfrentar esos miedos, y también a veces pensar un poquito acerca del miedo. ¿Qué es lo que te está causando miedo? Porque a veces nosotros, incluso la emoción de el miedo, que es lo mismo cuando estás emocionado. A veces esas dos emociones, esos dos sentimientos son iguales, que tú no puedes diferenciar del miedo al estar emocionado. Que ponerte a pensar, ¿es en verdad miedo o tal vez es emoción? ¿Es el miedo porque estás enfrentando, estás tan emocionado en esto que en verdad eso es? O lo mismo, si es miedo lo que estás sintiendo, ¿cómo podemos pasar ese miedo a sentir emoción? Porque es solamente un paso, es solamente una perspectiva, Exactamente. es solamente algo pequeño. Ok, sí siento miedo, pero no, ¿sabes qué? En vez de decir que es miedo, voy a decir que es emoción, que es entusiasmo por estar aquí. Y la perspectiva cambia Y la total. perspectiva cambia. Y si es miedo, y si quieres ir mucho más a fondo acerca de esos miedos, listo, analiza qué es todo lo que puede ir mal. Si estás haciendo una presentación frente de 1000 personas, por decir, ¿qué es todo lo que puede caer mal? No, tal vez me caiga, tal vez la presentación no salga bien, tal vez me equivoque. Ok, listo. Haz una lista de cómo tú puedes superar eso. Si vas a caerte, por ejemplo, voy a utilizar zapatos donde yo pueda caminar mucho más cómodo. Voy a asegurarme que antes de que yo salga esté todo bien y que practique la entrada y la salida varias veces, para que ya cuando yo entre a presentar ya esté cómoda, que la presentación esté conectada, que si me equivoco, listo, voy a hacer una broma acerca de eso o me voy a relajar, no sé, cualquier cosa. Pero cuando tú ya tienes un plan de acción para enfrentar ese miedo, ya tu mente se relaja y entonces ya dice, bueno, ya entiendo este miedo, sé qué es lo que causa este miedo, y estos son los planes que yo puedo enfrentar en caso de que esto sea, que esto suceda. pase, que esto suceda. Y ya tu mente se relaja un poco, que ya eso de miedo sí puedes sentir un poquito, pero ya te puedes relajar porque ya tienes un plan. Es que ahí viene, en esta explicación que diste, viene todo junto, ¿sabes? Visualizar, la práctica, repetir, ir aprendiendo. Y a medida que tú tomes confianza en ti, el miedo empieza a disminuir. Quisiera hacerte una pregunta, Andrea, que hemos dado tanto valor aquí, increíble. Ojalá las personas lo absorban totalmente. ¿Cuál es el aprendizaje que has tenido en estos últimos años, que te has concentrado tanto en el desarrollo personal, que te ha cambiado la vida, para que pueda cambiarle la vida a las personas que te escuchan ahora mismo? Lo que me he enfocado ha sido en ponerme como prioridad. Para mí eso cambió total la perspectiva, porque nuevamente a veces nosotros como personas o seres humanos no nos estamos dando cuenta de todo lo que hacemos por los demás, que nos olvidamos hacer lo que nosotros queremos hacer por nosotros mismos. Cuando yo me empecé a poner como prioridad, cuando empecé ya a enfocarme en mí, mi mundo cambió porque ya Total. mi autoestima automáticamente, lógicamente mejoró, mi valor totalmente mejoró, mi confianza totalmente mejoró, porque yo ya me estuve encargando de mí misma. Mis metas se volvieron mucho más claras porque ya tenía una idea de lo que yo quería hacer, y lo que quería hacer era por mí, no quería hacerlo por nadie más, no quería hacerlo por mi pareja, no quería hacerlo por nadie más. Y a veces nos ponemos
esos límites de que nuevamente cuando tenemos pareja, no, que es que yo no puedo hacer esto porque es que ella no va a querer o porque él no quiere, que entonces ni siquiera a veces preguntamos, a veces asumimos sin siquiera preguntar. Exactamente. Que cuando me puse yo como prioridad, que me enfoqué en mi aprendizaje, en mi crecimiento, ya mi mundo cambió, mi perspectiva cambió. Yo ya puedo decir que yo me levanto con una alegría porque yo también hago lo mismo que tú. Cuando yo me levanto, lo primero que hago, ni siquiera me levanto, pero me despierto, lo primero que hago es que pongo mi mano en el pecho y en el abdomen, respiro y agradezco. Agradezco por todo, hasta por el sueño que tuve, agradezco por Todo. haber dormido bien, agradezco por el día que yo voy a tener porque yo sé que va a ser un día excelente, agradezco por las reuniones que voy a tener, por las personas que voy a conectar y ya todo cambió, que ya veo una luz que anteriormente ni siquiera veía. Anteriormente sentía que yo estaba en un hueco sin Wow. poder salir. Wow. Ahora ya puedo ver esa luz. Y Totalmente. cuando tú encuentras y cuando yo empecé a trabajar en mí y me di cuenta la importancia que es en verdad algo tan simple como el amor propio, trabajar en el amor propio y cómo eso empodera a las personas, ahí fue cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer Realmente cambia vida. y esto fue lo que cambió. Es que es cuando Entonces, tú mi cambias tu prioridad. mente, cambias tu mundo. Exacto. Andrea, quiero darte las gracias por estar en este podcast. No, De gracias verdad a ti. que esta plática ha sido súper enriquecedora. Me siento súper bien. ¿Cómo te sentiste en el podcast? No, excelente, excelente. Creo que estuvo espectacular. De tu parte, porque No, por mi aquí- parte, yo creo que dije unas cosas, dije, pero eso no tiene sentido, no tiene No, lo otro, sí, pero no, hagamos, sí. hagamos de cuenta, no me ha cuestionado, entonces sigue riendo y No, sigue sí, adelante. no, estuvo súper genial, me encantó. Espero tenerte aquí de nuevo. Yo sé que a medida que tu fama crezca, la persona te busque y no va a tener Claro. tiempo, pero sacar un tiempo para estar aquí No, nuevamente. total. Muchísimas Y dar valor. gracias por tenerme aquí. Muchísimas gracias. Y nuevamente, siempre tienes que estar orgulloso por el trabajo que estás haciendo. Gracias, de verdad, Y gracias. cada día solamente celebra todo lo que has logrado, porque cualquier cosita pequeña que nosotros logremos, eso es un gran paso para nuestro futuro. Así que espero que te sientas Gracias muy de orgulloso corazón. de todo. Gracias.